Radio MAC, transmitiendo desde el Salón Dorado Horacito Rodríguez Larreta del Círculo Salvavidas, ubicado en el barrio carenciado de Palermo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio MAC, desde esta vez sí el Salón Dorado Horacito Rodríguez Larreta del Círculo de Salvavidas, ubicado en Cabello 3958, barrio carenciado de Palermo, y estamos viendo la llegada de nuestra amiga Graciana Peñafort, así que ya está. Nuestra hada madrina. Oh, y hay paquete con cosas para comer, acá hay una picada. El público, tenemos llegó público, la primavera. El público vino con vino, así que estamos felices. Es una emisión en honor a San Hermógenes, mártir cuya vida ejemplar iluminó en la suya a nuestro querido maestro de luz el Bosnio, el Sri Sri Ravi Shankar del kirchnerismo de Salón. Es una emisión muy particular con invitados de lujo, por ejemplo, Graciana Peñafort, y temas candentes. Con Graciana vamos a conversar sobre el proyecto oficial de reemplazar la Corte Suprema por un panel integrado por Fantino, el Gordo Casero, María Marta Serra Lima y el Carnicero, y a la procuradora Gil Carbó por Susana. Esto se haría por DNU, pero creo que después hay como una instancia superadora. Estamos como siempre con nuestro maestro de luz el Bosnio, @elbosnio, Nagus el Magnífico, @nagusinfo, Panchito. Estamos también con nuestro público que volvió. Pero menciona uno, no empiecen a mencionar a todo el mundo, Rinconete. Una al azar. Una cualquiera. Una cualquiera. No es una cualquiera. No es una cualquiera. Una cualquiera entre el público. No, ahí está, gracias Nagus. Es peor que nuestro presidente. Se pueden comunicar con nosotros o bien llamando al celular de nuestro maestro de luz el Bosnio, que termina con 9, o a @la Radio MAC. Esta es nuestra nueva. Sí, aclaralo porque Mabel se enojó porque no le avisamos que habíamos cambiado. Claro, cambiamos la identidad. Estuvo buscando toda la semana la MAC con el guión Mabel, bajo y no. Perdónelo a Nagus, es que no sabe lo que hace. Nuestros acreedores habían llegado a nosotros, con lo cual tuvimos que cambiar la identidad. Levantamos Radio MAC y armamos la Radio MAC. La semana pasada supimos por un informe de la Nata que estábamos traficando chinos, entonces tuvimos miedo y decidimos cambiar, al menos ya que no podemos cambiar de dirección, cambiar de @. Los auspicios, como siempre, son de nuestra querida Fundación Alfredo Casero para el tratamiento de las psiquis devastadas por el kirchnerismo. Pabellón Pepe Nun, Salón Fernández Meijide, Cucheta Fer Iglesias, experto en globalización, Chinela Julio Bárbaro. Queremos saludar a Marcelo Longobardi, nuevo paciente de la Fundación, que confesó: el kirchnerismo me producía ataques de pánico. Así que luego del miedo a tener miedo de Campanella, llegó el miedo al pánico de Longobardi. En todo caso, sentimos que los ataques de pánico de Longobardi habían sido bastante bien llevados por el propio Longobardi y nunca lo habíamos notado. También nos apoya, por supuesto, la Fundación Gorilas en la Bruma, cuyo presidente honorario es un amigo de la casa, Carlos Rodríguez, y su tesorero, Manuel Solanet. Nos sigue apoyando, por supuesto, el Círculo Salvavidas, como ya he dicho antes, ubicado en Cabello 3958, con platos baratos que no vienen en euros, donde no hay colchones de rúcula ni tibio. Bueno, bonito y barato, como te gusta. Bueno, bonito y barato, exactamente. Es el refugio en Palermo para los bolsillos peronistas. Exactamente, o flacos. Bueno, son las 19:10 de un día soleado y fresco con fuertes críticas al kirchnerismo. Para demostrar que la merma de bolsos, de conventos e incluso de dragones no ha afectado nuestro giro comercial, hoy vamos a rifar un librito de grasa. Digo bien, un librito de grasa. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién era Steve Austin y cuánto valía? Una ayuda valía menos de lo que López llevó al convento y menos de lo que tenía Garro, el intendente de La Plata, en su living. Así que, por favor, la primera persona que conteste a @la Radio MAC se lleva un librito de grasa. Cash. O sea, no era un tipo para guardar en una bóveda. No, a Steve Austin no.
no valía la pena. No, además es genial. Hoy se lo mostré a mi hijo, le mostré el tráiler y claro, era maravilloso porque decían, lo reconstruiremos y es con todo el poder de la NASA y los Estados Unidos, vamos a invertir millones de dólares. Claro. Y vos decís, pero che, no sé, acá en la Argentina, por ejemplo, se afanaron 2 PBI, es decir, Claro. dos veces 500.000 millones. Y no hay un Steve Austin. Y no tenemos un Steve Austin. En fin. Hicieron clientelismo y regalaron todo. Exactamente. O sea que podríamos decir que gastaron 3 PBI. López se podría haber llevado un Steve Austin a su casa, eso. O 2. Claro, lo que dice Gracián es cierto, es todavía peor. Se robaron 2 PBI y volvieron a la población adicta a PBIs, con lo cual de algún modo los está obligando a que sigan robando PBIs y los repartan. Está bien, pero eso lo tenemos que articular también con el genocidio social que denunció Stolbizer. Es decir, hubo como una especie de enriquecimiento genocida. La gente murió ahogada en PBI. Claro, exacto. Ahogada en productos y servicios. Exacto, terrible. Claro. Pero además de eso, a mí me gustó mucho la definición, que además todo eso, en palabras de nuestra vicepresidenta, se hizo sin producir riqueza. No nos olvidemos que se distribuyó riqueza sin producirse. Bueno, pero es cierto que... O sea, cancelaban deuda, no producían riqueza y la distribuían. Y distribuían. Bueno, claro, es que en la verdad 2003 había una capacidad instalada poderosa. Recordemos que... venía de la Rúa. Venía de la Rúa. Venía el... ¿cómo se llama? Apud, el ministro... El hombre de los trajes hermosos. El Apud el Breve, que fue secretario de Energía durante 7 días contando el sábado. Bueno, esa gente dejó una capacidad instalada notoria y que fue aprovechada. Lo más extraño, bueno, qué sé yo, la vida es extraña, pero cuando uno recuerda el 2003, no había muchos candidatos que fueran a la presidencia. Yo recuerdo, por ejemplo... de hecho, se bajaban, todos se bajaban. Era como el tren al que no querés subir. No querés subir, exacto. Yo recuerdo la bajada escandalosa de la Sota cuando le contaron que para ser presidente no iba a poder tener quincho. Le dijeron el quincho a la presidencia y, lógicamente, eligió el quincho. Pero igual ese señor tiene un problema, porque que ahora lo apoya a Massa. Claramente ese señor tiene poca aspiración presidencial, o sea, es el político que nunca soñó ser presidente. Bueno, exacto. No quiere dejar de soñar ser presidente. Exacto, es un futuro presidente. Es la utopía, ¿para qué le sirve? Exacto. Para avanzar. Exactamente. No, pero vos recordás la cantidad de elecciones que perdió ese señor hasta llegar a la gobernación. Vos le hablás hoy de una elección y sale corriendo. La peor tragedia fue gobernar. Claro, o sea, no quiere saber más. Perdiendo elecciones e intentándolo. Él quería ser un ejemplo de fortaleza, no un dirigente. Exactamente. Pero además yo recuerdo tipos sólidos como por ejemplo Reutemann, que declinó la oferta de Duhalde de ser el candidato. Porque vio algo que siquiera puede mencionar. Que ni siquiera puede mencionar. Claro, es terrible. No tenía facilidad para hablar, no puede haber visto algo y no lo puede describir. Siempre los peronistas decíamos que Reutemann era una cosa muy extraña como líder, porque en general el líder interpreta a la masa y después toma... Este es un caso donde la masa tenía que interpretar al líder. Sí. Los silencios del líder. El silencio fue largo, debe querer decir que sí. Claro, pero yo recuerdo que lo que se decían, los silencios de Reutemann eran elocuentes, mientras que los silencios de Cristina eran incómodos. Eso es muy importante, es un ejemplo de léxico fundamental. Pero se bajaron muchos, incluso nuestro actual presidente, que se bajó en 2003 cuando la situación, la verdad, ya estaba resuelta. Y se subió en 2015 cuando veníamos de un genocidio social. Probablemente que eso explica por qué se bajó en 2003, porque él no quería un trabajo fácil. Él quiere ser recordado como un tipo que tomó el país en llamas. Eso habla bien de él y vamos a seguir hablando de él. Él no quiere ser presidente, él quiere ser un héroe. Un héroe. Ya lo es. Exacto. Un superhéroe. Yo, por ejemplo, fui al gimnasio hoy y corrí que bancar una reunión de gabinete con Bullrich, Berman, Dietrich. Es heroico. Lo vale. Digo, creo que está a nivel de tortura la del convento. Sí. O sea, 5 silicios de encerrarse una reunión de gabinete con Bullrich a las 9 de la mañana. No, es cierto. Por favor. Alguien que tiene muchas ganas de morir organiza eso. Pero él... Verla despeinada a la mañana. Me imagino y sin lavarse los dientes. La primera reunión de gabinete lo deben haber llamado a Macri diciendo, che, arrancó la reunión de gabinete y dijo, pero que vaya Horacito, como siempre. Claro. Y dijeron, che, ¿te acordás Mauricio, no? Ya no. Horacito está ocupado en otros menesteres. Pero bueno,
Pinedo es el presidente de derecha que nos merecemos. Que nos merecemos, perdón, comensal de la MAC, un señor, Pinedo. Yo recuerdo la presidencia de Pinedo y se me llenan los ojos de lágrimas. En la presidencia de Pinedo Balcarce vivía. A lo Balcarce mejor no vivía. había nacido, pero No se ya le vivía. murió un solo perro. Solo perro. Una sola palmera, no se murió no se asesinó a ninguna palmera durante toda su presidencia. No, fue un No momento. aumentó la deuda, Volvió no aumentó el Pinedo. desempleo. No hubo devaluación. No hubo devaluación. No hubo huelga. No hubo cadena nacional tampoco. No hubo cadena nacional. Tampoco hubo censistas asesinos. Tampoco hubo censistas asesinos. Pero además no hubo GAF. Pinedo nos mandó, es como un presidente Por de ejemplo, derecha. Pinedo no dio un los viajes discurso oficiales- incorrecto en Naciones No, Unidas. En ninguno de los Todo viajes lo que oficiales, manifest- absolutamente ninguno de los viajes oficiales del presidente Pinedo Fueron un papelón. Fue un papelón. Tampoco, ni siquiera fueron un refugio cool. Pinedo No, jamás jamás. fue a un refugio cool. No gastó una moneda en viajes de representación. Ni fue a los hoteles escandalosamente caros de Cristina, No. ni a los hoteles Con cool tal de no gastar, de no Mauricio. viajó. No hizo un solo viaje al mundo. No, De pie, Pinedo. cuando hablemos del presidente Pinedo, De pie, no le de pagó pie. los buitres, absolutamente. Bueno, como siempre, lanzamos una Mac encuesta a través de Management and Fruit, que saludamos al pasar, sobre qué debería ser el gobierno o cuál debería ser el reemplazo de la procuradora Gils Carbó. Propusimos a Susana Jiménez, a María Marta Serra Lima, a Fantino o a un mix de los tres. Yo creo que lo que corresponde es un mix de los tres. Exacta, muy bien, Graciana, porque esa es la opinión, según esta Inclusive, encuesta, es me la opinión parece de la que mayoría. Es injusto que excluyamos, porque es cierto que carece de méritos, pero ha hecho mucho trabajo. Carecer de mérito no debería ser excluyente para un... Exactamente, pero ¿y Leuco? Leuco. Y el hijo, yo creo que Leucos. Sí, Los Leucos. Los Leucos. Ah, sí, con Fernet y todo. Y el Exacto. Fernet. Los leucos ya son una sola persona. Ya son Son los una leucos. entidad. Sí. Los Leucos. Pero bueno, yo creo que ahora hay que ver cómo se articula eso, cómo se echa a Gils Carbó. Si se puede hacer, ahora que tenemos a una abogada aquí, podemos preguntar si el fusilamiento sumario puede ir por DNU simple o tiene que ser, bueno... Hay que echarla a Gil Carbó. No es suficiente como en el AFCA de cerrarle la puerta, cambiarle la cerradura y se acabó. ¿Por qué? Tienen el problemita que es un cargo constitucional. Ya la máquina de palos en la rueda impedir. del Sí. La máquina de impedir. pide que no le Ponen pongan El palos lenguaje en la rueda. leguleyo. ¿Viste? No hay Claro. manera de avanzar. constituciones en la rueda. le No, ponen. le ponen- Es terrible. Las constituciones en la rueda. Rinconete- Aparte, ellos nos dan razones de Estado y nosotros le devolvemos constituciones. No, exactamente. Rinconete, está bien lo de quedarnos con el librito de grasa, pero no explicó cómo se lo ganan. Claro. Pero ¿Le explicó? ¿Le Tenés explicó? que decir cuánto Lo- cuesta lo- un... Sí, pero ¿por dónde? ¿A quién? ¿Dónde se envía? arroba la Radio Mac, lo dije. Pues exactamente. Lo dijo, perdón, pero perdón. extrañamente todavía. Nuestro maestro de luz nuestro- está Yo obnubilado. me lo quería por ganar y el no sabía campo. dónde enviarlo. Porque Estaba distraído. viste que vos, Graciana, decías el otro día, che, ustedes se quedan en la gloria que tienen, no se renuevan. No. Radio Mac pasó a ser la Radio Mac. ¿Pidió un cambio? Es un cambio enorme. Cambiamos. Cambiamos. ¿Quiere que No, cambiemos? veo- Está muy bien. no. ¿Qué hicieron con las otras radios Mac? No, se acabó. ¿No? La pelea entre radios Mac se acabó. Hay Se una acabó. sola, la Radio Somos- Mac. Y lideramos el segmento de las radios Mac. Somos la radio Mac más importante de todas las radios Mac. Exactamente. Perfecto. Vamos a hacer como bueno, pero Mitre, otra vez- viste que Mitre hace un concurso de Mitre Ahí para ver empezó. cuál es el mejor Mitre y No, y pero cuál ¿no es- viste la última, la del periodista de Mitre más buen Más mozo? sexy, exactamente. Yo la verdad que debo decirte una cosa. No, A mí no lo que sigas. me preocupa No de sigas. esa publicidad es que pusieron la foto de los que producen la publicidad y no de los periodistas buen mozo. Se equivocaron de foto. No te puedo creer. Estoy terrible, porque, explícame, solo un error lo pone Wiñaski. No, Wiñaski No. tiene que estar entre los periodistas para mí, hermosos. Nico tiene Para que estar nosotros, ahí. Wiñaski No. es Nico nuestro jefe es de un amigo de la campaña. caja, exactamente. Wiñaski es nuestro jefe de campaña. No De seríamos lo marketing. que somos sin Wiñaski. Sin Nico, que Así saludamos. lo Está vemos bien, guapo. pero reconozcámosle el talento, pero no la belleza. No, por eso, queremos reconocerle algo. Como el talento no podemos, preferimos reconocerle Bueno, la no, belleza. a Como ver. compensación. Claro. Está A ver. bien, como compensación me parece razonable. Bien, Viñaski. Pero quiero decir una cosa, no solo somos caras bonitas, también los hombres tenemos algo adentro.
Eso. En el caso de Buñaski, no eso sé. es parte de las preguntas de No. por el librito de grasa, digamos. ¿Los hombres tenemos algo adentro? Respondan. Perdón, la pregunta era cuánto valía y algo más, eran dos preguntas. ¿No? ¿Quién era Steve Austin y cuánto Perfecto, valía? entonces ya tenemos un ganador. Héctor Hugo Medina acaba Héctor. de respondernos que el hombre de los 6 millones de dólares. No, pero no valía 6 millones de dólares. Eso es lo que costó. No vale nada. Es un viejo choto. Hoy ya no vale nada. Hoy no vale Pero nada. está muy bien, porque además era una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque acá se conoció como el hombre nuclear y no el hombre... Y Del en 6 aquella million época man. Estados Unidos se van a gloriado por haber gastado 6 millones de dólares, por favor. Una bicoca. Una bicoca. López, un bolso de López Claro. o 4... Tres monjitas. Con un bolso Adidas lleno de billete de López te compramos dos. Steve Austin, Sí. boludo, lo Dos compramos Steve a López Steve te Austin. tiraba Un un bolso de Steve Adidas Austin por Madrid la arriba. salada. Claro. La salada, exactamente. Uno de la salada te compro 2 Steve Austin. Bueno, antes de pasar a nuestro segmento salpicón, Perdón, Mabel nos pide la mitad del librito. Ella no se sabía el precio de Steve Austin, pero lo tenía claro que era Steve Austin. Que era muy caro. Mabel decía, Mabel, yo sí. sabía que era caro. Mabel. No, Mabel. Somos kirchneristas, pero No en podemos algún darte la punto mitad del tenemos que libro. respetar No. algo, Reglas. alguna Claro. regla, media regla, ¿no? Ser institucionalista. Claro, es como, claro, acá nos está pidiendo que acordemos prebenda. media ¿Cómo regla. puede ser Claro. por decreto, por ejemplo? Claro, Claro. no se Pero puede. me esas parece que cosas. no da. No somos republicanos, Mabel. Bueno, la frase de la semana hoy es un diálogo. ¿Por qué? Porque la revolución de la alegría es diálogo, consenso y diálogo, como bien lo sabemos. Así que es nuestro presidente que después de estar en la ONU dijo la primera ministra inglesa ha aceptado tratar el tema de la soberanía de las Islas Malvinas, lo cual es una noticia realmente alentadora y desde la MAC, como la MAC es pinedista y Pinedo es malvinense, Es malvinista. Malvinista, por ley transitiva somos malvinistas. Así que saludamos esto. Pero inmediatamente llegó Malcorra, la canciller, y lo dijo en la radio, la cito, soy franca, no creo que en este contexto la primera ministra inglesa le haya dicho que sí al presidente a discutir soberanía. Es Así que Malcorra antes creo que le dijo a Macri, hubo una confusión. Malcorra lo tuvo que llamar, le dijo Macri, Clarín no nos puede bloquear lo que la primer ministra inglesa. claro. O sea, Claro. tiene que cuidar. Él puede parafrasear a quien quiera, A quien siempre quiera. que esté en la órbita nacional, Es un a lo tema sumo ese. regional. Pero, bueno, A mí me parece que Yo- en un igual punto... me parece que están siendo injustos Muy injustos. con Macri y con Malcorra. Porque es tan amplio, Cambiemos, que pueden coexistir perfectamente las dos tesis. La primer ministra aceptó hablar de soberanía y como no estamos tan cerrados a una sola opción, también aceptó no hablar de soberanía. Nosotros llamamos Y eso... amplitud es diálogo. porque- Es como, nosotros llamamos eso el gobierno de Schrödinger. Es como, está y no está, hay y no hay. perdón, en el tema Malvinas, Macri prometió que se iba a sentar a dialogar para poder ponerse de acuerdo en un punto intermedio y es lo que hizo, se sentó con Malcorra. Perfecto. es Y el están primer paso. discutiendo hace varias Y horas. nosotros nos para burlamos ponerse de acuerdo eso. en un punto ¿Por qué intermedio. nos burlamos? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Graciana. Nos burlamos de eso ¿por qué? Porque venimos de de 12 años de verticalismo, de que si la jefa decía que llovía y llovía por más que hiciera un día de sol Lluvioso. con fuerte críticas al kirchnerismo. Saludamos Sin eso, reunión pero, de gabinete. Entonces, pero además claro. tenemos una información off the record, digamos, estrictamente hablando no deberíamos no digas la comentarla. fuente que tenemos en ONU, pero me Pero, parece que puedes bueno, contar la información. Puedo contar la información que es para encontrar un acuerdo que nos permita avanzar en el marco del necesario diálogo y el fructífero consenso, la canciller Malcorra propondría ceder la soberanía de Malvinas al Reino Unido y a cambio la Argentina podría abrir un consulado allá. Eso es una noticia En más que Malvinas. alentadora en Malvinas. Interesante. Un consulado de varios puestos. O sea, están pensando crear un puesto de trabajo. Un consulado argentino en Malvinas, que Sí. hoy no hay. Y No, sería un impresionante. paso adelante. Progresa. La verdad es que cambiemos cada día. Estoy más Yo convencido. igual tengo como una serie de tesis paranoicas con respecto a la amplitud sobre si se habló o no de soberanía. Una, yo estoy casi convencida que Malcorra está sacrificando a la patria para después sacrificarse ella como secretaria general de la ONU. Eso sería un doble sacrificio. Es un sacrificio terrible y bueno, la patria tiene que pagar con Malvinas, pero ella tiene que dedicarle su vida a ser secretaria general Si de la hace ONU. falta- Y yo creo que ella tenía un problema serio y es que
Inglaterra es uno de los países que tiene veto, facultad de veto. Y yo creo que ella tenía miedo que Inglaterra desconfiara de ella por ser argentina. Entonces hizo este acuerdo para que no quedara ninguna duda que ella jamás le nublaba el juicio en su relación con Inglaterra el tema Malvinas, que estaba dispuesta a entregarlo. Y viene Macri y dice esto, y vos imagínate todo el trabajo que ha hecho Malcorra para decirle que ella no va a pelear el tema soberanía y que no está en la agenda del país, lo arruina Macri cuando alegremente cuenta, sin entender las implicancias a nivel diplomacia internacional, decir que la primer ministro había acordado charlar soberanía. La verdad que Macri, hay que reconocerlo, estuvo mal con el enorme esfuerzo que Malcorra le ha pedido a la patria para que ella sea secretaria general de Naciones Unidas. Pero además Macri no entiende que el legado de Cristina, ¿cuál es? Un papa argentino. El legado de Macri va a ser un secretario general de la ONU argentino. Claro, pero no, la macana es que estas GAF hacen que el costo aumenta muchísimo, porque ya no solamente nos va a costar entregar las Malvinas, sino que además va a haber que hacer algo, entregar algo por el que tengamos aprecio. O sea, invitarla a cenar a la primer ministra inglesa, Macri va a tener que pedir disculpas, alguna cosa que no queremos hacer. En cambio, con la estrategia Malcorra bastaba con una cosa menor, una isla menor. Yo, ser justa, yo me comuniqué con nuestra fuente en Naciones Unidas y claramente me ha dicho qué es lo que ha pedido Inglaterra para compensar esta gaf política que le ha traído tantos problemas a la primer ministro, y lo que han pedido es que vaya Prat Guy a Inglaterra y así como le pidió perdón a los españoles por los abusos que sufrieron sus empresas, quiere que le pidan perdón por el gol a Maradona. Sería un lindo gesto. Sería un lindo gesto. O sea, claro, el segundo. Sería un muy lindo gesto. Van a llamar a los de la mano de Perón. Las manos de Perón lo van a llamar para que le lleven la mano de Maradona. Además, parece que es más difícil estando vivo. Pero bueno, pero eso es un detalle menor. Un detalle menor. Una sola mano. Otra máquina de impedir. Hoy estamos con bueno, pero la muerte en la rueda, la constitución en la rueda. Pero ¿vos qué querés? Que seamos proactivos como María Marta Serralima, que llevando al extremo aquello de quiere 1 millón de amigos, dice que es muy amiga de la pena de muerte. Es muy amiga de la muerte. De la suya. Hay que amigarse con la pena de muerte. Hay que amigarse con la pena de muerte, es el mandato de amor y alegría de porque este gobierno. Te abrazás mucho a tu amigo y te morís. Es pero si la fusilan a María Marta, por ejemplo, ¿qué va a sonreír? No, la pena de muerte nunca atacaría a una amiga. Bueno. Todos los que se sienten muy amigos de la pena de muerte están convencidos que es amistad recíproca y que nunca les va a tocar a ellos. Ahí entendí. Bueno, antes de lanzarnos en el salpicón, ¿usted qué dice? Y yo digo que ya es hora. A ver, ya era hora hace un rato largo. Claro, nos habían pedido desde Suecia Estoy consternado porque tenemos gente de Suecia, de Alemania, de Estados Unidos. Hoy estamos internacionales. Sí, estuve pensando en María Marta, pero justo no cumplí años esta semana, así que no entró. Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a Neil Rogers. Rogers. Sí, que es alguien de tu favorito. Yo conocía a Roy Rogers, que era un vaquero. El del pero no, este es el fundador de Chic, que es el que tanto te gustaba. Vos cumplió años antes de ayer, así que vamos a poner algo de Chic que le hace mover el jopo a Rinconete. ¿Sí? Mesa d'autojudaca, kirchnerismo de salón. Volvemos con Radio Mac. Estábamos disfrutando de los sándwiches que había traído la doctora Peñafort y una flor de picada acá en el Círculo de Salvavidas, como siempre. Bueno, vamos a arrancar con nuestra sección Salpicón, con el tema que por supuesto más nos interesa de esta semana, en realidad de ayer, que es la política online. Publicó un trascendido, como decían antes, no sé si se sigue diciendo ahora, sobre la chica que nos gusta. Cristina habría recibido a varios intendentes y entre las conversaciones surgió el tema de Massa y explicó que Massa no era el enemigo, que no era el representante del establishment. Del establishment, exactamente. Decía, el establishment al que tiene es el que hoy es presidente, no es Massa. Como diciendo, estamos todos adentro. Así que esto, por supuesto, empezó a ser una
cierta efervescencia entre los K, En el círculo ultra K. en el círculo ultra K y Pero creo que más efervescencia en el círculo masista, digamos. En el círculo ultra M. Me parece que Massa estaba en la bañadera en ese momento y dijo, che, ¿quién le sacó el tapón al agua? Porque se quedó seco. Igual demuestra que aquello que nos enseñaba de Narváez era cierto. Massa es más de lo mismo, Massa es más kirchnerismo. Exactamente. No hay Finalmente, que olvidar el profeta Francisco de Narváez. yo me lo filósofo. había olvidado completamente. El filósofo rojo, Francisco de Narváez. Exactamente. Yo igual debo ser justa. Todo bien con la jefa. Eso, como Hasta estás ahí- en la Mac, hasta ahí Hasta estamos ahí todos está muy de bien, acuerdo. nos asusta, Nos que asusta no lo haya un que punto. El pero no haya que un viene punto- después. Que no haya un punto final en la Claro. frase. No, te quiero mucho. Es como mira, yo a vos te quiero mucho. No, pero todo bien con la jefa y estoy dispuesta a seguirlo, pero nos tiene que garantizar la dosis de patalgina necesaria para, por ejemplo, dejar pasar a Bocio y al hermano de Bocio que se tragó Bocio. Porque viste que desde que es opositor, ya nadie lo cuida, Los nadie lo mima. sanguchitos. ¿Sanguchito? No, sanguchitos creo- a morir. Me parece que se comió las carpetas que tenían de él. Para hacer desaparecer Claro, los documentos. sanguchitos, carpeta, fondo buitre. Bueno, Bueno, escondeme esto. Claro, exactamente. escondeme donde nadie lo encuentre. lo recibió Monzó y le dijo, mira, tenemos todo esto. No, Y- él dijo, Voy al ¿puedo? baño y vengo. Claro, voy al baño y vengo. Él pidió solamente como condición, déjenme entrar al cuarto a mirarlas, no Sí, me llevo son- nada. Son 2 minutos. Yo de todas maneras quiero decir que una cosa es lo que dice la jefa, nadie le puede leer la mente y nadie nos puede leer la mente. Yo creo que al decir esto de que Massa no es su límite, que está adentro y toda la historia, lo primero que hace es que lo desinfla. O sea, no le hizo ningún favor. Entonces, a partir de ahí, yo aplaudo. Todo lo que desinfla Massa, yo lo aplaudo. Otro que sostiene la tesis que el kirchnerismo es maquiavélico Sí. Por supuesto. Es que el lo kirchnerismo es maquiavélico. Es maquiavélico. y metestofélico. Es todo lo hélico, bélico, Todo bélico. todo hélico. Que venga. No sé, yo la verdad es que me imaginé eso. Me imaginé cantando la marcha al lado de Bocio. Es así. Y debo ser justa. Imaginé que lo hacía, viste, que a veces hay gente que vos la ves en la tele con chaleco químico. Bueno, yo me imaginé con chaleco hepático. Está bien. Pero bueno, Es así. si algunos estaban dispuestos a entregar la vida por Perón, yo contenta te entrego el hígado. El de otro, sobre todo. El de otro. Claro. Igual. Yo te entrego el hígado y uno mucho mejor que el mío. Uno que quisiera yo te entrego. Claro, exacto. Aquel que yo aspiraba a tener. No, aparte aclaró, no es nuestro enemigo. Dijo, Massa es uno de nosotros que se fue. Con lo cual me parece que fue determinante, fue clara. No hay lugar a dudas. Es uno de nosotros que se fue. O sea, lo reconoce como propio. Y no es menor un señalamiento a otros personajes, porque dice, este se fue. Otros se fueron, pero no nos avisaron. Claro, Sí, Por ejemplo, pienso, no sé, por decir personajes como Abal Medina, Sí. por ejemplo. que ellos se quedaron estando en contra, fueron candidatos estando en contra, y no sé, y ahora están libres. Bueno, pero pará, lo más maravilloso me parece del movimiento kirchnerista, lo reconoció el Chivo, que tanto amamos. Que Ese es el chico que nos gusta. Ese es el Es chico, el chico que nos le gusta, sí, sí, perfectamente. Que él comentó hace poco una conversación que había tenido con Néstor, en donde en privado le dice: lo más maravilloso del kirchnerismo es haber hecho un gobierno de izquierda con la mitad de gente de derecha. Pero, perdón, con el Entonces- gobierno de Duhalde. Néstor Claro. agarra el gobierno de Duhalde. Digamos, Pampurro, ¿viste? Que era de la brigadista de café. Me parece que no. No Entonces, lo recuerdo. Bueno, el mérito de Macri es hacer un gobierno de derecha con gente de izquierda. Por ejemplo, tiene a Prat Gay. A Prat Guy. Totalmente. Que ese Bueno. sí fue brigadista Claro, de café. Exactamente. Pará, Prat Guy, que claramente aparte sufre en este lugar después de haber pasado una larga temporada con Donda y Tumini. Exactamente. Yo me acuerdo O sea, cuando Prat Guy debe cantaban. sentirse muy mal en No, este Perdón, gabinete. yo creo que Otro patriota. es un quinta columnista. En cualquier momento da la revolución. Yo no sé, a mí se me Bueno, tenés a la confunde- montonera Pato también. se ojo. me, Sí, se me sí. nubla un poco la vista, porque yo recuerdo en el. La bikini de Donda. No, ¿Quién- no solo, cómo no olvidarla? solo, no solo la bikini, sino recuerdo en los fogones del FAP, cuando cantábamos a capela, te recuerdo Amanda, estaba Prat Guy, Humberto, Vicky, ahora se nos llenaban los ojos de lágrimas y bueno, es un topo. Aparte del momento que pensamos que la pacificación del país era posible. Era posible, exactamente. Pero bueno, yo veo otro, por ejemplo, el imprescindible Gerardo Milman.
es un cuadro de la izquierda. Totalmente. Y hoy tiene mucho poder. Hoy es un tipo que atrapa Pokémon, maras. Hoy el tipo está... Es el hombre que más maras que él está muy preocupado porque le llegó un informe de... Él consultó y pidió que Google le mande una alerta sobre maras. Y vos es que está muy preocupado porque se enteró que la mara patagónica está en extinción y dice, ¿pero cómo? ¿Qué hicimos para terminar con el narcotráfico mara en la Patagonia? No, el tipo en realidad armó una mesa redonda como le gusta a Pato, ¿viste? Y para hacer pasar esta información, decir, en la Argentina estamos a punto de extinguir las maras, mientras que entre ellas la mara patagónica. En México, claro, la mara patagónica. Exacto, pero la mara patagónica. Mara peligrosa y narco que sobrevive bien al frío, porque uno escucha mar y piensa Centroamérica. No. Esta es una mutación compleja que o se extinguía en la Patagonia o invadía la Antártida. Pero bueno, en todo caso, la jefa que está terminada, que ya está liquidada, que la gente ya no quiere saber más nada, cada vez que dice algo genera efervescencia, y no solo entre nosotros los 3 o 4 kirchneristas que quedamos en pie, sino incluso entre los otros. Pero bueno... ¿y a vos escuchar hablar un muerto no te impactaría? Sí. Absolutamente. No es menor. El muerto que parla. Lo de la historia de Lázaro ha sobrevivido 4.000 años. Exactamente. Es por los él solo estaba muerto, es por la obra pública. Por la obra pública sobrevivió. Claro. Pero bueno, esta semana es ha un sido... país de arqueólogos. Es un país de arqueólogos. Un país que le fascina todo lo que ya no es. Nosotros, esta semana han ocurrido también otros episodios que nos han llevado a pensar que deberíamos crear una nueva sección en este programa, que sería la sección Es emocionante lo que estamos logrando juntos. Por ejemplo, esta semana supimos que realmente hemos vuelto al mundo. Un kirchnerista de ley como Miguel Ángel Broda le informó a Clarín que la fuga de divisas se duplicó en lo que va del año y ya alcanza 9.000 millones de dólares. Ahora, me parece ahí Broda está actuando como un típico kirchnerista haciendo un relato. Esos dólares no se han fugado. No. Esos dólares solo han viajado y no saben cuándo retornan. Exactamente. Y en todo caso dicen que retornarán de la mano de los dólares del blanqueo si así ocurriese. Porque los otros días viste que anunciaron con bombos y platillos el primer inscripto al blanqueo. No. ¿Quién fue? No se pueden decir los nombres. Así cualquiera. Pero, a mí me sorprendió que pasamos de una medida exitosísima como iba a ser el blanqueo. Estaba toda la cúpula del gobierno festejando el primer inscripto al blanqueo y aparte reafirmando, todos los que blanqueen sus nombres no serán dados. Bueno, como sea, no quiero hablar de blanqueo. Me parece que, repito, los dólares no se han fugado, se han ido a buscar a sus compañeros que quieren blanquearse. Dónde están, ahora claramente saben. Lo interesante del compañero Broda es que dice que menciona un tema que era candente hasta diciembre del año pasado, como tantos otros, y que hoy ya no nos importa mucho porque hemos cambiado, que es el tema de las reservas del Central. El compañero Broda dice que las reservas no aumentaron debido a un fuerte incremento de la liquidación por exportaciones ni por un fuerte ingreso de capitales privados para inversiones, es decir, todo eso que iba a llegar, sino que lo hicieron por un swap del Banco Central con los bancos internacionales, es decir, básicamente China. Ese swap, ¿te acordás? Que los periodistas serios no incluían el swap con China en las reservas. Porque no eran dólares. Y claramente no había que incluirlas. Bueno, ahora sí hay que incluirlas, cambiamos en eso. Bueno, pero no podés comparar la situación. Es incomparable, Me parece ahí que hay un problema fundamental que no es lo mismo la China de hace un año que la de ahora. Eso cambió. No es lo mismo, eso cambió. La revolución de la alegría ha traspuesto la frontera. Y la verdad es que las reservas solo importan cuando no hay un país confiable. Entonces decís, bueno, Che, es cierto lo que vos decís. ¿Cómo me va a pagar si no tiene reserva? Pero ahora tenemos un país confiable. Vos pensás, ¿le queda alguna duda a alguien que entre alimentar a los argentinos o pagar a los acreedores, Melconian optaría por pagar a los acreedores? Sin duda a dudas. Bueno, entonces, ¿por qué te preocupan las reservas? Tenés razón.
No, ojo, pero además hay No, un mérito perdón, en esto. yo quiero decir- Hay un mérito en esto. Es un mérito muy cristiano, ¿no? De convertir el agua en vino. Convertir una porquería como era ese swap con el Banco Central chino, que era una porquería inútil, inservible, no servía para nada. Estaba en una moneda como yuanes, qué sé yo, en algo valioso. En un swap con un banco internacional. De primera en línea. una moneda dura como es el yuan. De primera dura. ¿Quién lo convirtió? Y la verdad es que es el macrismo. No, yo incluso quiero recordar, ¿se acuerdan que Cambiemos decía que una de sus primeras medidas iba a ser revisar todos los contratos que se hubiesen suscrito con China? Ya los revisó, ya decidió aumentarlos inclusive, de ser posible. Bueno, Sí, es que estaban mal pagos. El que paga mal recibe peor. Y entonces No. lo que el macrismo ha empezado a decidir es empezar a pagar bien para poder exigir. el tema, lo que nos está diciendo el compañero Broda, y yo estoy de acuerdo con la doctora Peñafort, que hay un relato insidioso en lo que él dice, porque lo que está diciendo Broda es que la lluvia de dólares está acá. Bueno, el tema es que es de acá hacia afuera. Es decir, es una lluvia de la Argentina hacia Bueno, el mundo. Pero Escúchame, los fenómenos climáticos son así. son así, Son absolutamente. muy difíciles de Eh, determinar geográficamente. Hablaron de lluvia de dólares, existe la Claro, lluvia de dólares. Que la dirección de la lluvia Exacto. no sea la deseada Sí. es culpa de la corriente del Paso a niño y la paso. contaminación mundial, Perdón. no culpa de Mauricio. El Perdón, tiempo no está va en el loco. rumbo deseado, pero es mucho más intensa de lo que habían pensado. Con lo cual una y una Eso de es cal y otra cierto, de arena. una cal y otra de arena, estoy de acuerdo. Pero en todo caso, vamos aprendiendo mucho, nosotros que no somos economistas, vamos aprendiendo mucho de lo que es una economía sana. Es decir, pasamos de un sistema insostenible por tener un déficit del 2,5% a uno sostenible con aumento exponencial de deuda. Porque antes consumíamos más de lo que producíamos, en cambio ahora no consumimos más de lo que van a producir nuestros nietos. La verdad, hay un equilibrio ahí. A De mí- hecho, deberíamos pensar si realmente es necesario que todos tengan nietos. eso es cierto. Me parece que en ese sentido Bonadío, con la quema de cunitas, está haciendo un importante aporte a la reflexión del control de natalidad de la Es Argentina. un adelantado. Perdón, ¿no? hay bastantes críticas al respecto porque parece que hay una interpretación posible a la orden de Bonadío que sería sin el bebé. Y la verdad es que, ¿para qué quemarla? Pero así? son O sea, bebés pobres y kirchneristas. Por eso, yo no entiendo, pero ojo, es una interpretación maliciosa. Yo creo que bien interpretada es la cuna Bueno, con el beneficiario. ¿Qué es lo que eso me hace recordar la policía francesa? ¿Qué hizo la policía francesa en el año 40 cuando los alemanes le pedían que le envíe a los adultos judíos? Los franceses, además de los adultos judíos y franceses, les enviaban a los chicos. ¿Y por qué? La policía francesa no después lo separar la explicó, familia. para no separar la Totalmente, familia. es lo que Entonces, ¿qué es lo corresponde. que está haciendo? Bonadío, al decir, che, quiero quemar la cuna con el bebé, lo que está diciendo es, si yo quemo la cuna y le dejo a los padres al bebé sin cuna, Claro, lo perjudico. Lo perjudico. Entonces Aparte- también tratemos de entender y no venir siempre con esta tendencia kirchnerista a todo lo que hace el otro No, pero desvalorizarlo. aparte a mí me parece una evolución histórica importante y una comprensión de la historia argentina. Digo, la dictadura fue un espanto porque mató a los padres y secuestró a los pibes. Esta vez han decidido solo acabar con los pibes. Bueno, Digo, ¿Hay un ahorro o no hay un ahorro? y- En vidas humanas. no sé si No sé niños si kirchneristas considerar aplican vida. como, a ver, Es una vida. ¿cómo sería? Murieron 2 personas y un kirchnerista. Y un kirchnerista, claro. Me parece que no hay que aplicarle Claro. la categoría humana a todo. Digo, los simios No, tienen son- la inteligencia, son los gorilas seres- tienen la inteligencia de un niño de 3 años, pero eso no lo seres convierte en sensibles, humano. son seres sensibles. De ahí a ser seres humanos. Sí, si vos le tocas la antena a un caracol, la mete para La mete adentro, para también adentro, es sensible. Vos le tocás Eh, la antena a un kirchnerista, también la mete para adentro. Claro. Pero, Claro. Pero no. Aunque Eh, sí, vamos a ser claros, está claro que el kirchnerista antes de meter la antena para adentro va a decir que fue culpa de Clarín. Por supuesto. Este- ¿Quién otro sería? El rol Y de va a los ser la- medios. la antena de la Vos- TDA. Vos le tocás la antena a un kirchnerista y te habla del rol de los medios. Absolutamente. No hay manera. Exacto. Vos le pero- tocas los medios a los medios y solo te hablan del rol del kirchnerismo. Mirá qué coincidencia. Qué coincidencia. Pero bueno, hay otro kirchnerista que es el compañero Mazot, jefe del bloque del PRO, jefe del bloque de diputados del PRO, que dijo, estamos sustituyendo inflación por deuda, que eso también me pareció maravilloso. Es un paso adelante. Si antes teníamos inflación, bueno, ahora vamos a tener Aparte la deuda. inflación es un estimado, ¿viste? Exacto. Un término imponderable de alguna manera. Exacto. Porque siempre para hay el inflación. Congreso puede ser una, para la provincia puede ser... Exacto.
Ahora, la deuda es algo tangible. Y eso se han comprometido a no dibujar la deuda. Es decir, como vamos si serán a los pobres. Inclusive a riesgo de hacer crecer ambos, pobres y deuda. Y deuda, exactamente. Pero bueno, en otro pero ejemplo... crecen con la tranquilidad de ser sinceros. Es una pobreza diferente, es una pobreza sincera. Es una pobreza diferente, la verdad. Alguna señora de este barrio diría que es una pobreza digna incluso. Es una pobreza digna, exactamente. Yo además quiero decir una cosa, yo rescato mucho la sinceridad de Mazot. ¿Saben que Mazot es el sobrino de un enorme luchador por la verdad? Absolutamente. Que fue su tío, por que los tiene derechos un humanos, diario que se llama La Nueva Provincia, en Bahía Blanca, que contó la atrocidad de los montoneros asesinos. Sí, y se animó a decirlo. Y cómo se mataban entre ellos en enfrentamientos con las manos esposadas. Sí. Exactamente. Se provocaban gracias a la Nueva Provincia se supo el curro de los montoneros que se ataban las manos detrás de la espalda, que se inyectaban el pento naval y se tiraban de lo alto de los aviones al río. Digo, me parece que es una tradición familiar de lucha por la verdad. Absolutamente. Sí. Pero lo bueno es que, de nuevo, como con este gobierno Schrödinger, tenemos la otra versión, que es la de Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que sostuvo que no estamos llevando a la Argentina a un nuevo proceso de endeudamiento. Es decir, si bien aumenta la deuda, eso no significa que aumente la deuda. Yo creo que Laspina lo que tiene problema es que hablen de un proceso de endeudamiento. Claro. Es endeudamiento, no es un proceso. Lo que le molesta a Laspina es el término medio. Claro. No estamos yendo hacia la deuda, ya estamos en deuda acá. Perdón, Macri, me parece que Prat Gay lo tomó como una crítica lo de Luciano Laspina, porque justamente ellos están tratando de lograr llegar a un proceso de endeudamiento, se están esmerando para poder endeudarse, y Laspina vaticina que no estamos llevando, es una crítica, lo que ustedes no entienden, esto es una crítica, dice, no estamos así como hacen estos paparulos, no estamos llevando a la Argentina a un proceso virtuoso de endeudamiento. Eso es lo que nos dice Laspina. Yo creo que deberíamos conciliar el ancho camino del medio de Massa con el endeudamiento y endeudarnos por el ancho camino. Claro. Me parece que en algún punto algún sector del masismo está trabajando con el macrismo en connivencia. En connivencia. Endeudémonos con una pala de doble ancho. Pero no todo han sido malas noticias. La semana pasada, por ejemplo, leímos también en el diario kirchnerista, en La Nación, que en base a cifras del Instituto de Altos Estudios Empresariales de la populista Universidad Austral, que en los primeros 6 meses del año se observó una continua caída del salario real. Cayó un 9,2%, porque los haberes crecieron menos. Ay, Rinconet, ¿cuántas veces te lo voy a explicar? No, a nadie, en un país confiable, no hace falta salario real. Eso hay que pedírselo a los populistas. Pido disculpas, yo estoy formateado por 12 años. No logramos sacarte la matriz populista. Salario real solo le importa a los populistas. Los gobiernos democráticos, institucionales, como el de Cambiemos, no necesita que suba o baje tu salario, ni siquiera necesita que sea real. De hecho, y para ser honesta, ni siquiera necesita que tenga salario. Porque con fe y alegría. No, pero además es cierto, y en eso yo estoy bastante de acuerdo. ¿Cuál es el verdadero freno a la creación de empleo? El salario. O sea, si la gente no cobrara por su trabajo, ¿vos te crees que no tendrían mucho más trabajo? Absolutamente. Y mismo yo no soy un gran empresario, y sin embargo daría un montón de puestos de trabajo si no tuviera ese. Yo creo, como decía Espert de las paritarias, que él decía que las paritarias eran fascistas, yo creo que el salario es fascista. Es un concepto Pero a ver, fascista. ¿cómo le vas a pedir? ¿Cómo vas a definir el salario en base a lo que quieren ganar esos seres llamados obreros? Y no en base a lo que puede pagar ese sacrificado hombre llamado empresario. Que a veces podés pagar, otras veces no. Y a veces no lo considerás conveniente, como tu papá, que te decía, hoy te vas a quedar en casa para estar con la familia. ¿Qué considera conveniente que no saliera? Bueno, el empresario puede considerar conveniente en términos pedagógicos que no cobre 6 meses. Hay una para que aprenda, así todo es fácil. La sustentabilidad a largo plazo se consigue con estos pequeños sacrificios, como por ejemplo el salario. Igual lo interesante de la frase de la Universidad Populista Austral es que dice que el salario real cayó 9,2%, habla de los 6 meses, creo que le falta agregarle
diciembre, los últimos meses, ya cuando Macri se mostraba como ganador, el salario empezó a caer. Pero dice, cayó 9,2% debido a que los saberes crecieron más que la inflación. O sea, no hay gobierno, no es una cosa de gobierno, acá no hay una voluntad de nadie, políticas de nadie, no. Cayó porque efectivamente es como vino un rayo debido a que subió más que la inflación, cayó, por eso cae. Pero aparte, escúchame, si la farolera tropezó, ¿cómo no va a caer el salario? Exacto. No entender nada. O no leyeron la fábula de la costurerita que dio el mal paso. Bueno, el salario que cayó, Cayó. El salario es torpe a veces. Claro, a veces cae, porque pasa eso, sube menos que la inflación y cae. ¿Qué vas a hacer? A ver, si nos tropezamos las personas, ¿cómo no se van a caer los salarios? Claro. Yo recuerdo a un colega tuyo, un abogado, que tenía que hacer avanzar un expediente. Y al cabo de 6 meses el expediente estaba en el mismo lugar. Y entonces me quejé, porque yo conozco poco el tema de derecho. Fui y le dije, flaco, ¿qué pasó? Y ahí él me confesó que él no había entendido, que él había pensado que él debía acompañar el expediente y no acelerar el expediente. Entonces el expediente avanza y el tipo avanza, el expediente frena, el tipo frena. Entonces esto es lo mismo con el... Y vos le dijiste, lo que pasa es que yo buscaba un psicólogo que le hiciera acompañamiento terapéutico al expediente y no conseguí, contraté un abogado. No, que sí, digamos, nada puede ser más caro que un psicólogo, en eso estamos de acuerdo, así que incluso un abogado. Pero bueno, esta semana también hubo grandes temas como el tema de la audiencia pública que le habíamos pedido, habíamos exigido el gobierno, entre tantas cosas que tiene que hacer y que tiene que contrarrestar el genocidio social que recibió. Se había olvidado que había que hacer audiencias públicas antes de subir las tarifas, en este caso de gas. Y la verdad, pero hubo... otra vez eso es injusto. Ellos no subieron las tarifas. Suben las tarifas. No, las sinceraron. Claro. La ley dice que para el aumento. Y ellos fueron claros, ellos no dijeron que estaban aumentando. Claro. Estaban sincerando. Exacto. Yo creo que ahí la Corte hizo una interpretación equivocada de la ley. Y entiendo las críticas que recibió el fallo. Porque está claro, la ley es clara. Dice que para aumentar tarifa. Y ellos no aumentaron tarifa, sinceraron. Exactamente. Si empezamos a aplicar la ley como nos parece... No hay sujeto, las tarifas suben. No es que ellos las suben. Es como llueve. Las tarifas suben. Es llueve, como hace calor. salario. ¿Va a ser también la culpa de Macri? Yo creo que no, hay que frenar con esa locura. Que el salario cae. Salvo porque... que sea una lluvia de dólares. En cuyo caso está claro que es atributo de nuestro chamán Mauricio Macri, que hizo los pasos adecuados de su baile para convocar la lluvia de dólares. Lo que ocurrió esta semana es que hubo mucha gente alérgica al fructífero diálogo que manifestó algún tipo de inconformidad. Por ejemplo, nuestra amiga Silvina Batakis o el Chino Navarro, que estaban inscriptos para hablar en las audiencias y no pudieron hacerlo. Entonces dijeron que fueron a pedir algún tipo de respuesta, y un joven... funcionario del PRO y eximio tuitero hasta diciembre del 2015. Ya a partir de diciembre del 2015 lo hemos visto menos. ¿Quién es? No importa. Dijo que no pudieron, hay muchos inscriptos, mucha gente que estaba inscripta que no habló, y eso ocurrió por una variedad de razones. Lo cito, una variedad de razones. ¿Qué más razón? Cuando le piden razones, claro, ellos dan la cara. Ellos dan la cara, no se esconden como el kirchnerismo. Ellos dan la cara y dicen, acá están las razones. Una variedad de razones. Por ejemplo, el otro día llegué a casa y me dijeron, ¿trajiste el pan? No. Que te pedí? Y le dije, mira, no, por una variedad de razones. Pero pero la semana pasada le dijiste, esa te la debo. Vos seguís afanando frases todo el tiempo. Hay que reconocer que esos hechos que ha hecho Cambiemos nos ha dado maneras mucho más inteligentes de justificar las cosas. Absolutamente. Igual, a mí me parece que en esto dicen que realmente Batakis, el Chino Navarro, estaban desconociendo el ideario kirchnerista, porque dicen que dijeron, ustedes, ley de medios, redistribución de la palabra, bueno, ahora lo hicimos nosotros. Claro. Ellos redistribuyeron la palabra y consideraron adecuado que quienes habían hablado mucho en presidencias anteriores, no era prudente que hablaran ahora. Pero además no hay lugar para que hablen los 44 millones de argentinos. No. Claro, Entonces, el mismo principio, no damos radios comunitarias, pero habilitamos a Clarín, dijo, no habla el Chino Navarro, pero habla el abogado Tarifa. Claro. Cacho Bochas habla, pero no puede hablar Batakis. El abogado Tarifa a favor del aumento de las tarifas es... Uno baja los brazos, la MAC baja los brazos frente a eso. No se puede inventar. Es desleal totalmente. Yo quiero ser es dumping. Agregamos que se llamaba Tarifa y no que tenía que hablar María Dolores. Claro.
Pero a mí me parece, y lo digo sinceramente, yo no soy un experto en tarifas, básicamente soy arquitecto, con lo cual soy experto en nada. Pero me parece que la audiencia pública permitió que el ministro Aranguren hable y presente sus razones y logró convencer a los al moderador por un lado y a los representantes del Enargás por el otro. El tipo del Enargás dijo, bueno, estoy de acuerdo con eso que dijo el ministro. Por una multiplicidad de razones. Claro, también. Con lo cual, finalmente, la audiencia logró su cometido, que era que Aranguren explicara por qué vamos a convenciera a los funcionarios intervinientes. Exacto. Porque la gente va a acatar, así que no había que escucharla y tampoco ellos tenían que escuchar a Aranguren. Además, hubo gente, por ejemplo, Batakis, el chino, que no pudieron hablar, pero el Enargás en ningún momento lo sacó a patadas, en ningún momento usó la fuerza pública. Hubo un tema de gas lacrimógeno afuera de la usina, pero fue muy poco. Hubo un tema de no había baños en la usina, ¿sabías que no había agua? Pero siempre el chiquito, gente, microscópico. Se vio gente retorciéndose en los rincones con las piernas atadas porque no aguantaban más. Bueno, yo lo vi llegar al ministro Aranguren con el papagayo, el viejo lobo de mar. Con una botella de Coca-Cola vacía. Claro. Se ve que sabía. No, igual hay que reconocer una cosa del ministro Aranguren. Le vendió las acciones a alguien que no conocemos, que tampoco declaró y no se quejó ni un momento en la audiencia de ese hecho. De ese hecho, absolutamente. Llegó a ese hecho habiéndole vendido, no sabemos a quién ni en qué ni momento. Ni él ni su primo que estaba sentado al lado que las compró. Ni él ni su hermano gemelo con bigotes. Parece que Laurita Alonso le dijo, no se las puedes vender a tu mujer. Y el flaco dijo, pero esto es estalinismo puro. ¿Hasta cuándo? Lo raro si yo me llevo mal con mi mujer, ¿por qué no? Si no es una razón de Estado que venda las acciones, ¿por qué no una acción al Estado por obligarlo a vender? O sea, no entiendo cómo vende algo que no quiere vender porque se lo pide la Y que no está obligado, según Laura Alonso. No está obligando, y no trae ninguna contraindicación. O sea, no entiendo, es una dictadura. Yo, la verdad es que realmente me conmovió de Aranguren cómo cuida los intereses de quien le compró las acciones, no develando su identidad. Ni su precio. Ni su precio, ni las condiciones. Es un tipo de ley. Es un tipo, la verdad, yo le compraría un auto usado. Sí, totalmente, sí. Nunca lo empoderaría, nunca lo nombraría mi apoderado para nada, pero le compraría cualquier cosa, porque el tipo cumple con lo que vende. Pero bueno, esta semana ocurrió también un hecho muy interesante que fue la empatía presidencial hacia el carnicero que persiguió a un ladrón y el ladrón terminó en un confuso episodio debajo de las ruedas de su vehículo. Y luego, intentando auxiliarlo, el dueño del vehículo lo apaleó. Lo apaleó, exactamente. Es un sistema de reanimación que no conocemos. La ministra Bullrich dijo que en realidad el ladrón había tratado de robar incluso los neumáticos del auto, por eso estaba debajo de uno de los neumáticos. Pero lo interesante es que... Igual, déjame que te haga una reflexión. A mí me pareció una situación por lo más compleja porque mientras la mitad de la televisión se debatía sobre las razones de quien había tenido un accidente de tránsito, la otra mitad se regodeaba viendo las imágenes del accidente de tránsito que concluía con los golpes con un palo. Claro. La verdad que hasta la defensa se torna muy, muy extraña en estas épocas. Lo que a mí me asombra es la empatía presidencial hacia un asesino, sospechoso de asesinato. No es un sospechoso. No, le pasó con el auto por arriba, es un asesino. Un Franti. Claro. Pero porque además, cito a nuestro presidente, dice, quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia tranquilo tratando de reflexionar en todo lo que pasó. ¿De Milagro habla? Me pareció interesante eso. Sí. Primero, Milagro creo que es sana, por más que bueno no es completamente blanca, pero es sana. Es reconocida por su comunidad, no hay riesgo de fuga, debería estar también. Para Rinconet. No nos olvidemos que el fiscal de Jujuy señaló que los perros habían identificado olor a dinero. Olor a dinero. Y me parece que eso es bastante más grave que un video pasándole por mostrando arriba. cómo apaleas a un señor moribundo. No, además es cierto que también en un informe de la Nata yo vi que la Fuerza Aérea de la Tupac podía
creo que era un Sukhov de la Tupac, podía llevar a Milagro a Norcorea en menos de 12 horas. Ajá. Incluso voy a ir más. Yo recuerdo cuando detuvieron a Lázaro, que amenazaban que no había plan de vuelo, entonces estaba la posibilidad de que se fugara. Tal cual. Está claro que el carnicero no se va a fugar. ¿Quién se fuga frente a una imputación de homicidio que cuenta con 2 videos en tu contra? Claro. Claramente vas a esperar la acción de la justicia porque tenés una variedad de razones para explicar lo que hiciste. Volvamos con la variedad de razones. Pero a mí lo que más me pareció lo que me pareció interesante de la empatía presidencial es el hecho de decir, che, podemos empezar a tirarle autos, por ejemplo, digamos, puede ser una herramienta legítima. La AFIP podría tirar un auto encima de los evasores. Los familiares de desaparecidos podrían hacer lo mismo con los responsables de esos crímenes o incluso con sospechosos de esos crímenes. Y yo, más modestamente, podría tirarle el auto encima a Fivertel y Movistar y luego ir a reflexionar con mi familia tranquilo sobre los microcortes o el pésimo servicio telefónico. Igual me parece que estás confundiéndote. Yo no, Atentar contra una empresa, no. Una cosa es que tengas un accidente y mates a una persona. Está mal, es serio, pero tiene una variedad de razones. No se le puede pasar por arriba. A eso una empresa no se le hace. A una persona jurídica, ¿no? Porque claro. Siempre la distinción con la persona jurídica y la persona física. Eso nos dice nuestro maestro de luz. ¿No se puede atropellar a una persona jurídica? Sí, no. Así cualquiera. No, la persona jurídica genera inversión. Yo quiero ser una persona jurídica, entonces. Claro, yo quiero ser una persona. Yo quiero ser persona jurídica porque tiene todas las ventajas. Todas las ventajas. La persona jurídica no paga impuestos, sino que es perseguida por la FIP. Claro. Che, una pregunta es: si pisamos con el auto a un tipo que nos roba 5 lucas, ¿qué debería hacer un pueblo con un evasor que le roba millones? Es una pregunta por buena pregunta. Bueno, la de grasa. ¿Qué ¿Qué debería hacer? Blanquearlos. O sea, cuando uno roba de 10 lucas para abajo, uno lo pisa. Porque además tiene que ver con la eficiencia en la justicia. No vamos a empezar a pensar, dedicar un proceso por 5.000. Por 10 lucas, pisalo. Por arriba de 10 palos, un palo, en ese orden. No, hay que dedicarse, hay que pensar una política. Incluso si prescribe no importa, ¿eh? Por arriba de un Steve Austin hay que blanquearlo. Claro, lo medimos la en medida de Steve Austin. O sea, por encima de un Steve Austin lo blanqueas. Más de un Steve Austin lo blanqueas, si no lo pisas. ¿Está muy bien? Claro. La MAC lanza la unidad de medida Steve Austin. Teníamos la de bolso, la de bocha, ahora tenemos a Steve Austin. 6 palitos. Me llevo un Steve. De un Steve para arriba. Con menos un Steve no hago nada. Pero para citar a nuestro maestro de luz, porque siempre es bueno citar a nuestro maestro de luz, nuestro maestro de luz dijo en un momento epifánico que tal vez el camino de la cirugía mayor sin anestesia deba comenzar por una carnicería sin anestesia. Eso puede ser una posibilidad. Pero yo quisiera dejar la palabra final a nuestro gran amigo Geraldo, que es @notevayas, que dijo lo siguiente: el carnicero se arrepintió de todo menos de las milanesas a 130 mangos. La lucha continúa. Estoy de acuerdo con él. Muy bien. Yo diría para pensar. Claro, pisa los chorros, no va a pisar los precios. O sea, ya está, ya pisé y mirá cómo me claro, el tipo dice, una vez que me animé a pisar algo, mirá el quilombo que se armó. No voy a empezar a pisar los precios. De hecho, puso como condición, si continuaba en prisión, que por lo menos le permitían tener un karting. Exacto. Claro, exacto. Porque acá hay mucho chorro, dijo. Mucho chorro. Bueno, ¿puedo traer mi camión? El camión del pibe de Niza. Él querría traer el camión del que tienen allá. Dice, porque acá no solo pisar, sino hacerlo estallar. Bueno, antes de volver a nuestra próxima cortina musical, antes de ir hacia nuestra próxima cortina musical, que hay mucha presión para que están lloviendo estrellas. Te voy a escribir qué es cortina musical, qué es un separador y qué es un tema. Un tema, te eso. Lo voy a tatuar en la mano. ¿Qué sé yo? Un tema. No es un tema. No es un tema. Te aseguro que no es un tema. Vamos a ir al tema de Nagus, que hay mucha presión para que sea. Están lloviendo estrellas. Con el tema de la lluvia tenés una fijación. Están lloviendo dólares. Y después vamos a volver con uno de los mejores momentos de la semana que pasó, que es el paparulo de Alfredo Palacios. El paparulo de Alfredo Palacios nos ha alegrado la semana. Alfredo Palacios no fue ningún paparulo. No fue ningún paparulo. ¿Qué estás hablando? Bueno. Así que, bueno. Lo mismo opinaba Lonardi, ¿eh? Bien, bueno, vamos entonces a el tema siguiente, que es el cumpleaños del domingo. Fue de Joanna Catherine, que es una de las fundadoras.
Así que vamos a pasar un tema de los ingleses. No es el tema más conocido de Human League, es el que más me gusta a mí. Y con eso alcanza. Mesa Autoayuda acá. Crispación, magia y buen humor. Volvemos con la Radio Mac, la radio que lidera el segmento de radios kirchneristas IP en zona de Palermo los miércoles. Mirá que Palermo es grande, ¿eh? En Cabello. Claro, en la zona del botánico En zoológico. un radio de media cuadra de la jaula de los gorilas, los miércoles de 7 a 9. Y si no lidera, está entre las 15 primeras. Entre las 15 primeras, exactamente, que no es poco. Inclusive de las que no existen, ¿eh? Sí, exactamente. Usamos todo, competimos contra todas. Hoy recibimos a la doctora Peñafort, Graciana para los amigos. Estamos con nuestro maestro de luz, el bosnio, el Sri Sri Ravi Shankar del kirchnerismo de Salón. Estamos también con Nagus Info. Muchos me preguntaban qué es lo que hace Nagus Info y la verdad no sabemos muy bien. Pero para el miércoles que viene puede ser, quizás sea la pregunta. Claro. Quizás sea la para el ya librito de grasa. una pregunta, porque hay que hacer dos preguntas. Y dos preguntas. Pero es una pregunta bien difícil. La de ¿Qué hace Steve Austin, Nagus para la radio? de Yo Steve recuerdo Austin. aquella vieja pregunta que uno estudiaba en filosofía de por qué es en general el ente y no más bien la nada. Exacto. Me parece que ¿qué hace Está. Nagus Info? Está a ese nivel. Está a ese nivel, a mí me parece. Yo optaría más bien por la nada. Seguimos con la sección Salpicón, que dura apenas un poco más que el programa entero. Y queríamos hablar de una de las alegrías de la semana, que fue el paparulo de Alfredo Palacios. Estamos hablando del joven cacerolero que había manifestado su encono hacia Cristina y después fue contratado por la Fundación Suma de Michetti, pagado por el Senado, o la inversa, no sabemos bien. ¿Cuál es la diferencia? A ver, no entiendo por qué quieres diferenciar algo que está intrínsecamente relacionado. El Senado no funciona sin la Fundación Suma. Entonces es muy válido que todos los que trabajan en la Fundación Suma sean pagados por el Senado. Estamos- O sea, ¿qué vamos a dejar? ¿Acéfalo el Senado? Acéfalo a Suma. Claro. O sea, a mí me parece que no es como, no sé, es como cuestionar ¿Qué sería el Senado sin los paparulos de Suma? De Suma, nada. No. A mí, Casi que me dan ganas de preguntar qué sería la República. ¿Qué ¿Qué sería? sería la República? Suma. me estoy emocionando, la verdad me saltan las lágrimas. Pero como- lo interesante es que este hombre que estaba trabajando en el Senado pero cobraba en Suma o trabajaba en Suma y cobraba en el Senado, o quizás No trabajaba. no trabajaba y cada uno creía que cobraba en los dos lados y cada uno creía que trabajaba en el otro. llamaban al Senado y decía, está en Suma. Lo interesante es que Igual a Paolo Roca no le gusta eso. Porque No, Paolo no, está muy de acuerdo en que la gente trabaje pero no cobre. exactamente. Esa O es cobre una la- contradicción del movimiento macrista. Él dijo, el paparulo dijo, no me acuerdo bien, pero yo había entendido que era la inversa, porque no era trabajar y no cobrar, pero cobrar y no trabajar. Él Pero- estaba muy confundido. Él hubiera querido trabajar sin cobrar como pide Paolo, pero se confundió tanto que al final cobró y no trabajó. Es que tenía un Excel como Aranguren, pero lo abrió en Word. Pero lo interesante es que el tipo presenta ante una cámara que probablemente una cámara sorpresa, él da su opinión sobre la presidenta él con total libertad, quizás un poco exacerbado por el momento. Pese a que era plena noche kirchnerista. Era plena noche kirchnerista. El tipo es un héroe. El tipo se anima en plena noche kirchnerista. Sin ataque de pánico, a- como le pasó a Longobardi, a ni Longobardi. nada de Claro. eso, Sin él se anima y lo dice. Él se anima y da la cara y entonces dice, sin una cuota, eufemismos. claro, sin una cuota, digamos, con heroísmo, él da la cara y da su opinión sobre quién es Cristina. Y lo peor de este asunto es que la vicepresidenta lo echa porque descubre Por ser sincero. su opinión en una cámara en la calle hace meses. Yo no sé qué es peor. Porque el tipo da su opinión, ella lo tenía adentro, le paga una fundación y no labura en el Senado. Hasta ahí no hay inconsistencia, ¿no? No. Le paga el Senado y no labura en una fundación. Ahí estamos bien. Estamos bien. Pero después lo despiden porque él dio su opinión, se animó a dar su opinión en la noche kirchnerista. Mira, Muy mal. Yo quisiera... No es que llamó al 911 para dar su opinión, como hicieron otros. No. Él lo dijo en vivo. Está muy bien. Absolutamente. Yo quisiera recordar hablar de un recuerdo de juventud. Yo fui joven
Y en el 83, por ahí 82, fui a ver El viejo criado de Tito Cosa en Teatro Abierto. Y había una escena maravillosa donde uno de los personajes gritaba: "Yo soy hombre de Kropotkin". Y este paparulo, la verdad, me hizo recordar esto. El paparulo diciendo: "Soy un socialista", de Alfredo Palacios, me hizo recordar. Este muchacho es casi un personaje de Tito Cosa. Pero en todo caso, me parece importante reconocer una cosa. Que la movilidad social que implica la historia del paparulo. Porque él dice que él es un precarizado. Y para cuando volvemos a... Él ya es un funcionario público. Ya tiene 2 sueldos. Claro, la verdad es que me parece que hay que reconocer que Cambiemos tuvo una incidencia importante en el empleo de algunos paparulos. Curva social el plan ascendente Paparulo trabaja, funcionó. Claro, en el segmento paparulo. Paparulos para todos y todas. Bueno, empezaron por los el más débil. Por los exportadores de soja, por los holdouts y por los paparulos. A mí me parece que es un tema. Tenemos claro que son las situaciones de mayor vulnerabilidad. Exactamente. El paparulo, como diría Tenenbaum, esos son los más débiles, o sea, los ojeros, los financistas y los paparulos. Y los paparulos. Igual a mí me encantó dos cosas me gustaron. Debo reconocer que la prensa independiente con el tema del paparulo fue muy independiente. Fue muy independiente. La entrevista que le hicieron en Intratables al paparulo fue muy dura. Fue muy dura. Una entrevista sin concesiones. Sin concesiones. Eso no Casi se le hace a un paparulo nivel leuco, desempleado. al nivel leuco, los leucos con Macri y Juliana. No, yo y sentí los leucos eso. con Michetti. Los leucos con Michetti. Igual yo quiero decir, a mí me parece que los leucos con Michetti se excedieron en su crítica. Le hicieron una pregunta. No, así, así en frío. Yo estaba Ella no estaba preparada. No tuviera todas las respuestas. Es una redundancia. Una pregunta y no estaba preparada, es una redundancia. Es una aclaración innecesaria. Pero yo quisiera agregar, desde la MAC, para nosotros es muy importante que el hecho que el paparulo deja libre la Dirección de Asuntos Globales del Senado. Qué lindo tener asuntos para globales. ¿Qué haces en la vida? Soy responsable de asuntos globales. Asuntos globales La madre debe estar de muy... bolas, digamos, de pelotas globales. La madre debe estar muy orgullosa. Pero en todo caso, el hecho de que la Dirección de Asuntos Globales del Senado queda libre, ¿qué es lo que representa una ventana de oportunidad para quién? Para Fer. Exactamente. Fernando Iglesias se ha Experto. preparado. Tanto se Experto preparó en en globalización. Claro, por eso empezó como profesor de vóley. Claro. ¿Con qué jugás al vóley vos? Las globales. Bueno, ya te lo dice. La pelota es una esfera. Una representación simbólica. Nuestro contacto en la Secretaría de Fer Iglesias nos explicó que Fer estaba borrando videos en YouTube a lo loco. Porque no tiene que... Michetti le pidió, por favor, Fer, no tiene que haber un solo video en el cual vos des tu opinión desapasionada e independiente sobre la yegua asesina. Exactamente. Entonces, bueno, estaba borrando videos en YouTube. Si llega a buen término, quizás el puesto es para él. Pero le llevaba mucho tiempo, me dijo, que no lo podía hacer rápido. A mí me contó una secretaria de Gaby que preguntó si Iglesias no daba igual. Yo lo que quisiera, concluir este tema del paparulo con algo que nos superó ampliamente. El paparulo nos pasó el cepillo, el peine fino, porque fue entrevistado en la televisión y el tipo dijo: no he tenido ni voy a volver a tener esa actitud. Sí, es genial. Sí, Quiero decir, la MAC, chao. Está buscando, día a día nos supera. Está buscando un lugar en la radio. No me salía el nombre, pronunciarlo ustedes. Para mí es el cuento de Úrsula Le Guin, por Dios. El gato de pronuncia. Exacto, no me sale otra vez. Es realmente un personaje que cambiemos. Sí. Pero a mí, en todo caso, lo que sí me tratamiento del periodismo, porque muchas veces desde la MAC hemos tenido algún comentario crítico hacia el periodismo porque consideramos que a veces no es del todo independiente. Sin embargo, ¿qué pasó con el paparulo? Como bien dijo Graciana, lo recibieron y hubo muchas opiniones diversas. Por ejemplo, hubo gente que alabó a Michetti por echarlo y otras que denunciaron a Cristina por denunciarlo. Son aspectos bien diferentes, son dos maneras de encarar el tema. Salvo Majul, que preguntó si lo que había hecho Michetti
era antes o después del 10 de diciembre del 2015. Claro. Y Majul solo considera interés periodístico histórico lo sucedido antes. Post, claro. Claro. Bien. Bueno, vamos a... Antes de pasar a una nueva sección que se llama Incansable Margarita, quisiera saludar a una de nuestras oyentes, una oyente esencial. Sin ella no estaríamos acá, sí. Cuyo nombre es Nelly Petis y nos está escuchando en este preciso momento. Saludamos a Nelly. Rinconete Petis. Se va a tener que esmerar hoy a la noche. Exactamente. Agradecemos que Nelly Petis, con quien tengo una relación casi de madre a hijo, nos esté escuchando. ¿Es una madre comprensiva? Es una madre muy comprensiva, absolutamente. Me quiere casi como si fuera uno de mis hermanos. Suficiente. Es mucho. Es más de lo que merece. Mucho más de lo que merezco. En la nueva sección Incansable Margarita, queremos hablar de algo maravilloso, que es, por ejemplo, si uno le dijera a alguien, ¿qué le preguntarías hoy a Aranguren? Muchos contestarían, le preguntaría a Aranguren por su madre, le preguntaría a Aranguren por muchas cosas. No, Stolbizer lo que dijo es que le va a pedir a Aranguren que audite concesiones petroleras de Baez. Es un tema esencial hoy, preguntarle eso a Aranguren. ¿Puede decir que con los agujeros en el sur llegaron a hacer petróleo? Yo creo que llegaron a... ¿Sí? Marijuana abrió una petrolera. Vale, no está mal, porque qué mejor que poner a auditar a una petrolera a otra petrolera. Claro. ¿Quién más sabe cómo esconder utilidades petroleras que Aranguren? No, pero además suponete que Baez, no me cabe duda que hizo todo mal. Si se empiezan a revocar las concesiones petroleras, se las va a quedar otra petrolera. Claro. Y es claro que hay petroleras que trabajan muy bien, como Shell, digo. Claro. Por casualidad. Para tomar un ejemplo al azar. Por ejemplo, Y nadie va a poder decir que es por incompatibilidad. Además, porque perdón. esa decisión no sabemos quién la va a tomar. Pero, la va a firmar Quintana. Pero además, perdón, hay una cosa muy clara que vos que sos abogada, lo vas a entender. El directorio de Shell se expidió sobre el tema y dijo que no hay compatibilidad alguna entre la noción de un ex CEO de Shell y sobre todo un accionista de la empresa, que un accionista de la empresa sea ministro no es incompatible. Con lo cual, menos que sea auditor de un competidor. Ninguna, absolutamente. Ninguna Entonces, de hecho, propusieron en ese mismo directorio, pagarle el sueldo a Aranguren, porque exacto. no veían... Aranguren dijo, y al resto del circo, dijeron, che, al resto todos de los cómicos... Aranguren y a todos los del bar. Una vuelta para todos mis amigos. Una vuelta para todos. Un sueldo para todos mis amigos, Claro. porque no ven con buenos ojos que otros estén pagando por el sueldo de quienes trabajan para ellos. Pero bueno, en todo caso, también esta semana supimos que cambiamos en todos los aspectos y cambiamos incluso en los viajes oficiales. Uno recuerda en la noche kirchnerista como nuestro amigo Schur, que dice, recordaba la época, citando a Clarín, que se hablaba de la comitiva de Cristina en Nueva York, hoteles lujosos y comidas caras, y mencionaban que el equipo de la Nata había seguido para analizar qué es lo que se había llevado del frigobar, etcétera. Bueno, eso era antes. Hoy el mismo Clarín habla de el hotel de Macri, un refugio cool a la vera del Central Park. A ver, si eso no significa que cambiamos, yo ya no sé, digamos, me voy con Alfredo Palacios, no sé qué decir. Yo realmente siempre tengo esta sensación que no le valoramos todos los méritos. Porque, a ver... Es que son demasiados, ese es el problema. Somos muy parciales. Porque, a ver, claro. Vos vas a un refugio cool y entonces después viene tu mujer y cuando terminás de hablar te da un beso y vos das una imagen al mundo de amor, de cuestión de familia. A mí me eso no emociona. pasa con los hoteles lujosos. No. Viste, como una gran frase de Sex and the City, el amor a lo mejor no está en este lujoso hotel. En cambio, en un refugio cool está el amor, la humanidad. Sí. Y que quede, a ver, ¿qué vas a hacer? Que no sé, en el Bronx. Es el presidente. Y aparte hay un tema que no es menor. Que un peronista vaya a un hotel caro es un despropósito porque el peronista no nació para hoteles caros. No. Ahora, que el hijo de Mauricio Macri, ¿cómo no va a ir a un hotel caro si toda su vida fue a hoteles caros? El peronista va a un hotel caro y te rompe el parqué. No, y se chafa la bata, ¿viste? Se afana del frigobar.
Pero bueno, no, a mí me parece que hay un tema esencial en esto, es que, para mí, que bajo la feroz censura acá, los medios solo podían tratar a Cristina de bipolar, chorra o asesina. En cambio hoy, sin esa censura, pueden elogiar a Macri sin miedo. Y a mí eso me parece un cambio. Es un cambio esencial. No es un cambio menor, para mí es un cambio esencial. No han conseguido preguntar, pero ya pueden elogiar. Sí, ¿y qué es lo que digamos? No, pueden elogiar. Lo que pasa es que una vez que ya pueden elogiar, ¿para qué preguntar? ¿Para qué? Pueden preguntar. Ya pueden preguntar. ¿Para qué preguntar si ya pueden? Entonces se dedican a elogiar. Queremos elogiar. El reclamo hoy es que queremos elogiar porque por momentos Macri les pide, muchachos, bajen un poco la voz. Igual, los voceros hay del algo gobierno importante en dicen, el periodismo bajen. que a mí me llamó poderosamente la atención. Ustedes saben que el domingo pasado yo pasé a Zapping y vi un pedacitos del programa de La Nata. Y me impresionó poderosamente que La Nata ya no tenía, se le había perforado el fondo. A fuerza de rascar se le había perforado el fondo. No le quedan uñas al pobre La Nata. Claro, y entonces estaba haciendo un informe sobre los chinos. Lo vimos. Una cosa, por supuesto, sobre la venta de los chinos. Y la venta de los chinos que estaban contando, acaecidas todo este año, y todas las filtraciones en la frontera habían pasado este año. Pero está claro que eso era porque los chinos son malos. El gobierno de Cambiemos en su control de fronteras no había tenido nada que ver. Doctora, ¿cuál es cómo se lo llama a Zanini? Simplemente esa es la única pregunta que quiero hacer. Respóndase eso y ya está. Ya está. La Zanini, defensa descansa. ¿A Zanini le dicen el alemán Zanini? No. ¿Le dicen el mexicano Zanini? Usted dice que es el inicio de esa mafia china. El chino Zanini. Sí. Nada más, digamos, quiero decir, el resto... Respóndase eso y la defensa descansa. Para pensar. Es para pensar. Es para pensar. En todo caso, bueno, también esta semana nos llegó desde la gobernación jujeña la explicación de que Milagro Sala seguirá presa hasta que reconozca sus múltiples crímenes o hasta que el gobernador Morales los determine, lo que ocurra primero. Milagro Salas pidió, o el abogado de Milagro Salas, ya no me acuerdo, propuso dedicarse a la carnicería y si ella dijo, si soy carnicera puedo lograr que Macri predique por mi libertad. El abogado pidió la libertad la domiciliaria y que Milagro en el trayecto de la prisión a la domiciliaria pise a alguien, claro. Pise un chorro. Pero que es muy complicado. O que se cruce con el carnicero y que uno de los dos gane. Claro. Bueno, por contrario del censo, algunos grupos peligrosamente progresistas piden que el carnicero se haga un aborto. Tal vez así te esté en cana. Claro. Bueno, qué gente mala. Agradecemos la presencia de Graciana Peñafort, que ha hecho... Nos pone la barra un poco alta. Perdón, es una obligación de todo kirchnerista prudente pasearse con un abogado. Hoy en día. Es casi imprescindible tener un abogado amigo cerca. Un abogado o una bolsa de dólares. Claro, tener una monja y un abogado. Lo que se encuentre primero. Un convento a mano y un abogado. Es decir, por si te toca tenerla. Han subido mucho el precio de las propiedades alrededor de los conventos. Vamos a ir a no sé cómo se dice, una cortina, a eso musical. A eso musical. A lo que traen. Y después vamos a volver con los premios Luis a los mejores arrumacos macristas que hoy tenemos. Hoy quiero decir una cosa. En realidad le voy a dedicar un tiempo excesivo a uno de los premios que no debería ser un premio Luis, sino más bien un premio Alma de Cristal a los mejores asombros macristas. ¿A qué me refiero? A estas almas de cristal que descubren que Mauricio Macri tal vez no es Olof Palme. Y su almita de cristal, su corazoncito, se parte de 1000 pedazos. Qué lindo que me lo digas todo en diminutivo, me encanta. No me sos indiferente. Bueno, vamos a llegar con Cristian Castro. ¿Cómo es el tema? Estábamos justo por Cristian Castro. Mira, ahí, al lado. Pero justo el domingo fue el cumpleaños de me gusta la idea Douglas Colvin. Pero además me encanta esto de que ahora tomamos como algo normal que pasemos música solo de los pibes que murieron, que cumplen años. A ver, disculpan, vamos por el programa 22 y siempre pasamos los que cumplieron años. Política esta semana. de Estado, política de largo plazo. ¿Te diste cuenta en el programa 22?
Bueno, pero es un kirchnerista y realmente tenemos que entender que una cosa las reglas no es lo suyo, no son lo suyo. no es lo suyo. Bueno, vamos con Douglas. La parte de Incluso efemérides las reglas tan musicales. racionales como que sea solo artistas que cumplieron años. Bien. No, él nunca relacionó que el título de efemérides musicales se refería justamente a los cumpleaños de Palos en la esta rueda, semana. como dice Bien. Mauricio, el kirchnerista. No, me pone Bueno, loco. ¿a qué vamos a Pero bueno, escuchar? a Douglas Calvin. Douglas Colvin, Yo qué conozco bien. a Sí, Calvin. que en el Calvin mundo y las Calvin hormigas Klein. y las Sí. ardillas, conozco yo. en el mundo más racional se lo conoció como Didi Ramón. Ah, ¿Está? Y cumplió años el domingo, entonces vamos a Ramones. escuchar Como mi papá. a los Ramones y ¿Es Didi aguántense Ramón? el miedito Quiere de decir que Didi mi papá Ramón, cumple años el domingo. momento? ¿Vos me estás queriendo decir? que es un Ramón. Radio Mac. Para quienes no se indignan con lo que hace Mauricio, pero lamentan sus inevitables consecuencias. Volvemos con Radio Mac y la grandiosa doctora Peñafort, que ha hecho que este programa sea una maravilla. Claro. No, y además, perdón, tenemos público acá en el círculo. Tenemos públicos Claro. en el círculo salvavidas, a media cuadra de la jaula de los gorilas. Estamos con nuestro maestro de luz el Bosnio, siempre presente, Nagus Info, Panchito que logra que todo esto ocurra. Y quería hablarles de una variante de los premios Luis. Los premios Luis, como ustedes saben, son los premios a los mejores arrumacos macristas. Un premio que a lo largo de estos 9 meses se ha transformado en algo extremadamente competitivo. Antes Luis Majul dominaba, hoy ya está Silvia Mercado, está Fernández Díaz, Fantino, hay mucha presión. Pablo Sirven. Ah, Pablito Sirven, Con absolutamente. Michetti fue conmovedor. Con Michetti fue conmovedor y sobre todo que Michetti retuiteó el artículo que la... A la dura crítica. que la adulaba. Eso me pareció muy, muy simpático. Pero hay un premio que deberíamos instaurar, que es el premio Alma de Cristal a los mejores asombros macristas. ¿En qué consiste este premio? Son estas almitas que durante 12 años nos explicaron el horror de la noche kirchnerista, que sufrían un martirio por el miedo al censista, las cadenas nacionales. Por el ALOS. El ALOS, por la cartera, por los zapatos, por el frigobar, por el relato. por el relato, El maquillaje. por la soberbia, por todo lo que ella pensaba, porque esta gente además sabe lo que Cristina piensa y por supuesto piensa cosas muy Claro, y feas. los irrita, lo saben y los irrita. Los irrita. Y hoy descubren con asombro que Mauricio Macri no es Olof Palme, ni siquiera se le acerca. Entonces, hoy el premio Alma de Cristal a los mejores asombros macristas va a nuestro amigo Martín Cohen, muy buen escritor, que fue también un analista metafísico del peronismo, que sostenía que el antiperonismo, lo cito, el antiperonismo es parte del dispositivo peronista. Es decir, por ejemplo, Aguinis sería parte del peronismo. Bueno, muy parecido a lo que algunas tesis sobre el capitalismo. Absolutamente. Tengo datos para Guinness, te digo. En cualquier momento te los tiro. Dale. El amigo Cohen ingresó al selecto club del tiacholismo ilustrado junto a Luis Alberto Romero, Marcos Novaro, el querido Kovadlov, y luego de denunciar durante años la noche kirchnerista, descubre que, por ejemplo, Mauricio Macri no apoya el pleno empleo. Cosas asombrosas, nadie lo hubiera podido imaginar. Y en Perfil, donde antes nos hablaba del tormento de las cadenas nacionales, de todas estas cosas terribles, nos dice que el presidente recibió a los empresarios en el Colón y les sirvió Rutini. Lo cito, le sirvió Rutini un vino caro, dice Martín, y se indigna. Dice, ¿y todo eso para qué? Se pregunta Cohen. Para convencerlos de que inviertan, es decir, de que hagan más millones con los millones que ya tienen,
y habla también del blanqueo. El blanqueo, los salarios de hambre, la precarización del trabajo mediante suculentos despidos, el rutini, las empanadas, el colón. ¿Qué más quieren? Porque ni aún con todo eso parece nada seguro que haya logrado convencerlos y que finalmente vengan las... Yo agradezco que Martín Cohen no sea tuitero. Porque hay una expresión tuitera que refiere a la madre del buen tuitero en su interior, que estaría muy bien para responderle eso. A mí lo que me encanta es el alma de cristal queda, ¿no? Entonces en una misma frase está el rutini, el desempleo, los salarios de hambre. Bueno, es como todos todo ellos lo mismo. Aprendieron a escribir leyendo Borges. No es muy distinta a la enumeración de los animales. Claro. Exacto. Me parece que hay que reconocer, más que la falta de equivalencia, el registro borgiano de este. Absolutamente. Pero bueno, lo que es le un gran critica a lector de Cohen Borges. es la consistencia, digamos, porque la verdad es que Cohen era una alma de cristal que siguió siendo un alma de cristal. Y en el fondo lo que estamos viendo es que la verdad es que preferimos los Heidi que se transforman, los Savonarola que se transforman en Heidi. Claro. O sea, porque al menos decir, bueno, che, ya lo sabíamos, eras un truán, te hacías pasar por Heidi, que eras un alma de cristal, y cuando asume Macri te transformaste en Helmut Kohl. Pero este hombre no, quedó como alma de cristal. O sea, la verdad es, me parece que la realidad es adversa. Bueno, la humanidad sobrevive porque los ideales siguen en pie, ¿no? Absolutamente. Exacto. Y los ideales que están personificados en este caso en Martín Cohen. Pero mi pregunta es, si en vez de servir rutini, Macri hubiera servido uvita de oro, por ejemplo. Cambia totalmente. Eso cambia claro, totalmente. Me imagino. Okay. A ver, Sí, no es lo mismo desempleo y precarización Con Rutini. con Rutini que con uvita. No, claramente. Estamos de acuerdo. Sí, sí. No, perdón por preguntar. El otro candidato a la terna, ahí sí, de premios Luis, es el otro ineludible, el compañero Fernández Díaz, que denunció con furia a los tuiteros macristas. Macristas. Digo bien, no es un... Y gritó en la radio, incluso, consíganse una vida. Lo que me parece un poco exagerado. El tuitero tiene una vida. Yo tengo una vida, digamos. Será una vida oscura, pero... Disculpame, pero no. Vos decís que en lugar de la No del te corazón engañes. el ruido de teclitas. Fue un mal ejemplo. No quiero... No me gusta intervenir de esta manera, pero no... No podemos generalizar eso sobre todos los tuiteros como hace Fernández Díaz. Aparte, Fernández Díaz es injusto con esos tuiteros. Muy. Ellos han sacrificado su vida. No era mucho sacrificio, pero era una vida. Bien. Pero en El todo hecho caso, que parte lo hagan con computadora solo demuestra que aplican tecnología y no que cobran que son ñoquis tuiteros. no tiene nada Oigo, que ver una cosa con el otra. PRO paga un montón de tuiteros y estos hijos de puta, en lugar de cumplir con la tarea que se les ha encomendado, programan sistemas que repiten los tweets. Incluso para que parezcan naturales, los escriben con error de ortografía y aparece el mismo Claro. tweet con el mismo error de ortografía Varias 2.000, 3.000, 10.000 veces. Bueno, es que a ellos les habla, ¿no? Fernández le habla a los sistemas. Les dice, consíganse una vida. Le está hablando a los sistemas de... Pero en el fondo entendemos al pobre Fernández Díaz, porque él hace esfuerzos inauditos y viene un tuitero macrista y lo deja, le pasa el cepillo. El tipo también tiene, el tipo dice, che, yo existo, yo estoy tratando de hacer una cosa sutil, un oficialismo elegante, y vienen estos y claro, lo dejan como un tibio. Y la verdad lo último que quiere ser... Ya lo dejan como un tibio Majul, Fantino, Claro, Silvia Mercado. Él ya tiene una competencia difícil con Muy toda esa difícil. agenda. Me dejan contar una anécdota sobre yo tengo un seguidor muy macrista, al que debería silenciar, pero me parece discriminarlo. Y es muy chistoso, porque yo no le contesto. Pero digo, ay, el bobo que decís bobo y responde. Hoy sí, te, sí. Y vos sabés que cada vez que yo menciono la palabra bobo, me contesta. Se siente aludido. Yo te Se digo, sabe aludido. se siente aludido una cosa. Vengan a decirle, hola, no soy el único bobo que hay en mi vida. Es que Pero me parece una cosa media, no sé, no hay ninfómana. nada más ególatra que el boludo. Es una cosa que se siente aludido siempre. Vos tenés que decir... cuando ¿Lo dice hablas de por un mí, boludo- Nagus? No. Lo dice pero- por pero mí. Pero ya contestó Rincón. Los bobos también somos gente sensible, quiero decir. Pero ¿no? hay que llamar al bobo por nombre y apellido, porque si no Exacto. todos se sienten aludidos.
Pero bueno, llegando casi al final de este programa, el maestro de luz, hay dos temas que yo quisiera tratar. Uno, el maestro de luz tenía una Mac analogía, que es lo que finalmente... Había tenido un Satori esta semana y no lo quería dejar pasar. No lo quería dejar pasar. Sí. Y después, con la doctora Peñafort, quería preguntarle qué le pareció el fallo de la Corte sobre la investigación sobre el asesinato de Nisman, porque ya podemos... Sí, sí. es un asesinato. Déjeme, se lo comento porque la verdad que la analogía va a tener mucho más fundamento que el fallo. Pero entonces quiero que nuestros escuchas la conozcan. Pero mira, te diría lo primero es que el fallo es un fallo complejo. En su lectura yo diría que más que lenguaje jurídico usa poesía, porque cada periodista lo ha interpretado de distintas maneras. Ayer Santoro, por ejemplo, apenas se conoció el fallo, dijo contra la opinión de Gilles Carbó, cuando Gilles Carbó opinó debe elevarse a la Corte para que decida. Pero bueno, un problema, pobre Santoro, por ahí hace mucho que no ejerce la abogacía y no lo entiende. Después algunos periodistas como Romina Mangel dijeron que lo mandaban al Fuero Federal por el asesinato. En realidad lo que dice básicamente la Corte es que no se puede decidir, no hay prueba para saber de qué manera murió y si su muerte está vinculada a su ejercicio como fiscal, que por lo tanto va a juzgado federal por si su muerte sea, y esto lo dice la Corte, cosa que ningún periodista ha repetido, qué extraño, por suicidio inducido o por suicidio no inducido o por asesinato, tuvo que ver con sus funciones como fiscal. Pero bueno, creo que los periodistas tratan de hacer sencilla la lectura de estos fallos y dieron una interpretación fácil. Inducción al suicidio por cuestiones personales es bastante más difícil de comprender que es asesinato. Pero, doctora, ¿no había habido una interpretación también que decía que como le habían aparentemente existía la sospecha de que hubieran hackeado su mail, hackear mail es delito federal, con lo cual debía ir a la justicia federal? Yo recuerdo haber leído una cosa al respecto. Sí, bueno, son interpretaciones. Usted ha visto cómo es esto. Los fiscales son muy independientes y a veces hacen interpretaciones complejas de cuestiones que son mucho más sencillas. De todos modos, lo que sí me parece es que en el Fuero Federal es un lugar donde va a estar bien mejor investigada esa causa. Sin lugar a dudas. Digo, nadie mejor para investigar la muerte de alguien que estaba muy vinculado a los servicios de inteligencia que otra gente que también está muy vinculada. Absolutamente. Están en el tema. Es como un poco lo de Alfonsín cuando soñaba con que la justicia militar juzgue a los militares. Claro. Tienen el mismo cuota de fe. La pregunta es, siendo que no podemos asegurar que a Nisman no lo hayan matado en Tel Aviv y traído esa noche en un avión intraseable, ¿no podría ser pasar a una cámara en Israel, por ejemplo? Algo por el estilo, porque no lo podemos asegurar. ¿Usted puede asegurar que no fue asesinado en otro país? Mire, quizás fue asesinado en Posadas. Lo que pasa es que de momento no se puede asegurar que haya sido asesinado. Igual yo digo que estas cosas me generan una enorme preocupación, ¿no? Porque yo tengo la sensación, que este caso va a sufrir una suerte similar a la AMIA, porque lo vimos con la Nata, ¿no? Tanto se ensució la escena de crimen, según la Nata, que ninguna de las pericias que se hicieron y que dicen que no fue asesinado es cierta. Por lo cual no vamos a investigar tanto si fue o no fue asesinado, sino que vamos a sostener que fue asesinado, y como no podemos identificar a los responsables, vamos a tratar de sostener a los encubridores de los responsables no identificados. Con lo cual vamos a investigar el rol de Bernie y no la vinculación con servicios de inteligencia de Nisman. Está bien. Tiene lógica. Tiene lógica. Tiene mucha lógica. De todos modos, a mí en esta causa me parece que es algo a tener en cuenta, como muchas de las otras causas que vinculan esta situación, que en todas estas causas circula una persona o algunos nombres, Estiuso, que curiosamente no son parte, o sea, siempre son testigos. A mí me sorprende esta gente que es testigo en la causa AMIA, testigo en la causa de Nisman. Es como que fueran testigos universales. Nadie se pregunta si el hecho de ser testigo en tantas causas no haría pasible preguntarle si no conocen algo más. Tal vez cambiarles el estatus como indagado. No, ¿por qué? Eso... Porque aparte es más honesto, porque mire, el testigo no puede mentir.
El indagado sí, porque es un acto de defensa. Entonces me parece que blanqueemos, sinceremos la situación de esta gente y permitámosle mentir como indagado. Claro. Y no obliguémoslo a no decir exactamente las cosas como testigo. No obligarlo a que mienta y se siente que se guarde, que quede con culpa. Claro. Desculpabilizarlo, me parece Claro, bien a mí eso. me parece que es parte de... Y está dentro del eje de la revolución de la alegría, del sinceramiento. No, aparte me O sea, parece ¿por qué lógico. mentís? Y porque soy testigo. Si fuera No, indagado, porque soy imputado y es un ejercicio de mi derecho de defensa. Claro. Yo llamo a un sinceramiento con algunas personas que aparecen en todas las causas donde aparecen vinculados a los servicios de inteligencia, aparecen los mismos testigos. Pobre gente, la vida ocupada siendo testigo. No, es una ocupación también. Es una forma de dar ¿qué sos? trabajo. Yo Testigo. laburo de testigo. Es bien duro Es eso. que cuando uno consigue un buen Los testigo. testigos de no tiene Jehová, ¿qué sentido- son? Claro, no tiene sentido ir cambiando de testigo cuando uno consiguió un buen Es testigo. como cuando uno consigue un buen arquitecto. Bueno, no, eso No, en tampoco. realidad. No, mala mía, Otra perdón. vez. Pero para, ¿un buen testigo se puede conseguir? ¿Un buen arquitecto? No. Es como el unicornio. Y si lo encontraste, te pasa lo que a Silvio. Claro. Bien, pero se nos va el programa y no tenemos la maca analogía. Claro. Queremos la maca Queremos la lo maca dejamos- analogía. lo Queremos Algunos la- querían preguntar, nosotros queremos analogizar. Exacto, no, pero además no tenemos la lluvia de dólares, No tenemos la lluvia de estrellas. de estrellas, no tenemos, queremos la macanología. ¿Te estás haciendo desear, Bonio? Sí, me estoy haciendo desear. No, estaba viendo el horario porque somos muy rigurosos con el No, horario. además viene el Teníamos otro una programa. Sí, música. el otro programa Claro, se viene el otro programa. pone re mal. Cuando- Claro. A mí me dijeron en el Vamos otro a hacer el programa pase que no ahora. iban a empezar hasta que vos no lo hicieras. Claro, por eso. Tenemos que hacer el pase. Una maca analogía que en algún momento algo tiré de esto, que es la paz que se vive, que hay una cosa que tenemos que reconocer. Entonces, la analogía es con imaginemos que estamos en una situación atendidos por un médico de cabecera y que por protocolo tenemos una segunda opinión. Por supuesto, la segunda opinión es un médico de OSDE. Y entonces durante 12 u 8 años, en esta analogía, nos atiende este médico. Nos atiende este médico con la segunda opinión de OSDE, que tiene mucha lógica que sea de OSDE, porque la verdad es que cuanto más sano nos mantenga, menos le vamos a costar a OSDE. O sea, nuestra salud es su primer interés. Es lo que dicen los expertos. Y tiene mucho sentido de que OSDE se preocupe por nuestra salud, porque así ahorra plata en el futuro, más allá de la que gaste en el presente, ¿no? Entonces, durante esos años el doctor OSDE nos advertía que todo lo que hacía nuestro médico era una locura, que nos iba a matar en breve y que cualquier otro médico lo haría mejor. Que por supuesto nuestro mal era inventado, era un poco como nuestro amigo, nuestro mal era inventado y se resolvía fácilmente. Y ante cualquier indicio de mejora, este doctor OSDE nos explicaba que cualquier otro lo hubiera aliviado igual, era solo una cuestión de que pase el tiempo. Entonces, para colmo, además nos advertía, con fuertes argumentos, que OSDE no iba a pagar esos gastos exorbitantes que prescribía nuestro médico. Y de hecho tenía pruebas que nuestro médico lo hacía porque detestaba a OSDE, porque era parte de una ideología anti-OSDE. Y bueno, y efectivamente OSDE trataba de no pagarlos. Así que se confirmaba la tesis y cada vez que uno quería recuperar lo gastado por ese médico había que hacerlo en sede judicial. Entonces, así... Y además, bueno, el médico nos ametrallaba por estudios muy serios de la Fundación OSDE que demostraban los riesgos de ser expuestos a tomografías, los casos de abuso en el uso de medicamentos, antibióticos, medicamentos alopáticos, las intervenciones quirúrgicas, las miles de casos de intervenciones quirúrgicas que salen mal. En fin, teníamos mucha información de parte de este médico. Pero bueno, la segunda opinión era algo que siempre habíamos valorado mucho, y cuando nuestro médico quería objetar algo de este doctor OSDE, nosotros reaccionábamos con fuerza y queremos escuchar, gritábamos, queremos escuchar. Bueno, finalmente ocurrió y nos sacamos de encima al médico. Tomamos al médico de OSDE como nuestro médico de cabecera. Y entonces, bueno, al médico anterior no nos importa qué pasó, no lo dejan entrar al hospital, en fin, va a padecerle Inclusive el lo exilio demandan. merecido. El escarnio El escarnio razonable. público. Pero ojo, el médico de OSDE nos trae una segunda opinión, incluso varias otras opiniones, porque viene en general con un grupo de médicos de OSDE, o sea, muchas opiniones, ¿no? Pero reina la armonía.
Las conversaciones clínicas se hacen con el absoluto respeto, sin gritos, sin refutarse todas las cosas. De hecho, ni conversan. Es como un diálogo entre personas serias, un diálogo en silencio. Porque es así el diálogo serio. En los países serios, los diálogos serios se hacen en silencio. No hay debate. Y por supuesto, OSDE paga sin chistar todos los gastos que este médico todas las órdenes que este médico nos prescribe, OSDE los paga sin chistar. Y asombrosamente los gastos son cada vez menos. Como dice nuestro médico de OSDE, ganamos todos. O sea, nos devuelven todo lo que gastamos y cada día gastamos menos. La verdad es el famoso win-win de la sociedad del diálogo y el consenso. Por supuesto, la segunda opinión acuerda 100% con la primera. Ese es lo mágico del diálogo, ¿no? Que es la segunda opinión acuerda con la primera. Y empiezan a informarnos las bondades de la medicina ancestral, la de los abuelos que nos preparaban infusiones a los nietos sin las peligrosas intervenciones de la medicina alopática ni de las cirugías. Hay que volver a esas raíces. Entonces destacan el parto natural en casa, ese que se hacía con una palangana y una partera, que era muy bueno. Mucha gente nació, la humanidad sobrevivió con ese tratamiento. La cura con hierbas aromáticas. Nos hablan que más importante que la simple duración de la vida es la calidad de vida. Es esta cosa de la dignidad de morir a los 60. La verdad Incluso antes. Y el ahorro que significa eso. La cantidad de aguaches que se pagan con lo que nos ahorramos cuando un tipo se deja, a los 60 se te empieza a doler todo, tómatelas, no asfixies a la economía, ¿no? Es que, de algún modo, el otro médico nos hizo creer que se podía vivir por encima de los 60. Y bueno, y es duro, pero hay que... Es el egoísmo, Sí. Una orgía de remedios te daba. Entonces, bueno, la armonía entre nuestro médico y la segunda opinión es sin duda un valor, que eso hay que reconocerlo, nos trae paz, y eso es una paz que es importante, porque nos alivia, nos tranquiliza, nos desestresa, y eso es lo que tenemos que valorar en lo que ocurre hoy. Claro, la armonía no hace que nuestro médico sea un buen médico, ni por supuesto rompe su acuerdo con OSDE. Entonces lo que resta ahora averiguar es si este camino del medio, en el que hay un diálogo entre un médico cuyo cliente es OSDE y nosotros somos, digamos, su objeto, puede llevar nuestra atención a una salud exitosa. Esa es la pregunta que nos resta. Es decir, ya logramos la armonía, ya logramos desestresarnos, acabar con este griterío entre médicos, el estrés que eso ocurría. Y es algo que la gente valora mucho, lo estamos valorando y nosotros lo valoramos mucho. Absolutamente. Ahora lo que resta saber es, este acuerdo donde el médico en realidad es el médico de OSDE y ya no soy más el cliente, sino soy el objeto, ¿me garantiza salud o no me garantiza salud? Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo. Yo creo que es como el gobierno, lo vamos a ir viendo. En el tercer semestre te dicen. Es interesante porque algo parecido pasa con los arquitectos, ya que es un tema que en esta mesa estoy obligado a mencionar en las analogías, ¿no? Pasa con los arquitectos, es parecido. Los arquitectos son las empresas constructoras, ¿no? Estas empresas constructoras que ofrecen la arquitectura en el combo. Dicen, ahorrate todo el quilombo, te ahorras el honorario del arquitecto, pero además te ahorras el quilombo de las dos voces, las dos opiniones, el debate, que es caótico, es una cosa que genera estrés. Y entonces, la verdad es que ¿quién no cae en esta delicia de la contratación combo? Nunca el incauto va a poder comparar cómo habría sido la casa y cuánto le hubiera costado, porque es una cosa que ocurre una vez. Es lo mismo con el médico, nunca voy a saber si yo con el otro hubiera vivido más tiempo o menos tiempo. No. En general, la mayoría de las personas vivimos una sola vez, o recordamos una sola. Y en el caso del arquitecto uno se ahorra un proveedor, el ítem arquitecto pasa a ser cero, con lo cual uno claramente algo se ahorró, el ítem arquitecto, y se ahorra discusiones, que eso sin duda es una mejora. Después, bueno, solo nos resta ver por qué el constructor está tan contento con la idea de ocuparse de la arquitectura si no es ese su negocio y de hacerlo gratis. Pero eso es un tema menor. O sea, ¿por qué OSDE aplaude cuando nosotros decidimos tomar al médico de OSDE? Hombría de bien. Por hombría de bien. Pero bueno, nada, esto es raro, es interesante que hay una valoración muy positiva en la diversidad, en la multiplicidad de opiniones. Es una valoración que tenemos todos en nuestro
en el corazón del dragón, digamos, cuando no hay nada, ahí está eso. Corazón de Es dragón. la valoración positiva por la diversidad, la multiplicidad. Pero generamos un rechazo de aún mayor dimensión hacia cualquier conflicto o hacia cualquier ruido que genera una discusión. Entonces es raro. ¿Cómo logramos eso? Es como que aceptamos la multiplicidad de voces siempre que coincidan. O sea, me encanta la gente cuando está alineada en una sola y ve una sola cara. Bueno, Como a aquel nadie le celador que gusta decía, quiero ver una sola cabeza. Bueno, a mí me tocó un cliente que para la fase de obra me dijo que no hacía falta mis servicios como arquitecto porque justamente la empresa constructora disponía de un arquitecto. Y me pareció candoroso, una idea candorosa y de lo más simpática, y efectivamente llevó adelante la obra, y la conclusión final es que la obra le salió mucho más caro, pero tanto ese cliente como el constructor y el arquitecto del constructor llegaron a un consenso, que es que el arquitecto de ese cliente, o sea yo, había hecho todo mal. Claro. No, dice, mira, me salió más caro, pero por suerte al menos me ahorré el arquitecto. Exacto. Bueno, sí. Es como el cliente que decía, el cliente de Peñafort que dice, me quiero ahorrar la abogada porque ya la contraparte paga por mi abogado. Vas a un juicio y la contraparte tiene un abogado, con lo cual ya el ¿Para ítem qué vamos abogado a ya pagar lo otro paga. abogado? Yo suelo tener con algunos amigos, porque la gente quiere consultas telefónicas de médico, todo. Claro. Y yo muchas veces tengo esta charla cuando a la quinta vez que te llaman, con un temita te voy a dar 5 minutos. Yo digo, buenísimo, y le empiezo a hablar de comida. Le digo, uy, no sabes, el arroz con leche, uy, qué rico, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero si ya lo hicimos. Ya lo comimos. Pero no, yo antes que termine el programa me parece importante señalar respecto a esto, esa tesis es la de Clarín, dice que Clarín está muy de acuerdo con la diversidad de medios siempre que todos sean de ellos y todos opinen como ellos. Claro. Bueno, es una Digo, diversidad. bueno, lineal. es una diversidad. Y en algún punto la música te enseña que la estridiencia siempre es molesta, ¿no? Es muy molesta. Digo, no llamemos al jazz música, pero porque le gusta jugar con esas cosas, pero a mí me parece que está bien. Mira, si Clarín llegó tan grande creyendo eso, debe estar bien lo que... No, pero saben algo que nosotros no sabemos, pero además, ¿cuál es la diferencia? Es que los periodistas independientes llegan a la misma conclusión que los accionistas de sus medios, pero Porque todos están en lo cierto. pero de manera independiente. Y eso es lo interesante, lo fundamental, lo relevante, es que lo hagan, digamos, es la forma. Después, si llegan a la misma conclusión, es otro tema. Pero quiero decir, ellos lo hacen de manera independiente. Clarín garantiza que Radio Mitre, Canal 13, TN, actúan de manera independiente y bueno, si al final llegan a la misma conclusión. Es que Bueno, muestra que está bien que estén arroja juntos. papel confeti al aire y haga lo que quiera y queda todo granito en un vaso. Como eso, si tiro todos los lápices al aire, caen todos en un vaso. En un vaso, ¿Va a exactamente. poner en duda? No. ¿Va a poner en duda? No, es la pluralidad de voces, es esto. La prueba de voces. Pero Encima siempre que caen todos con en un el mismo vaso, te ritmo, quejas. una misma cadencia. Es como la ola de los estadios, ¿no? Es decir, che, la gente independiente hace lo que quiere, que yo, un Nadie tipo se obliga a que levanta, se el otro paren, se tipo. sienta, hacen lo que quieren y de repente uno, quizás con el vicio de la lejanía, pareciera que está todo sincronizado en una ola. Pero no, es pura Pero casualidad. no, eso es pura casualidad. Es la mala información, la mala intención de quien está mirando, que juzga eso como si estuviera orquestado. Aparte yo recuerdo algunos experimentos, algunos estudios que hablaban de que Dios existe básicamente porque todas las culturas han creado, más allá de la distancia geográfica, la figura de un poder sea la naturaleza o lo que fuera. Y Por eso algo se será. usaba como, no como explicación del mecanismo psicológico del hombre, sino como explicación de la existencia de Dios. Claro, Es que si no existe, no estarían todos hablando de... Claro, no todos hubiesen pensado que existía un Dios. Absolutamente. No Yo, están todos antes que termine el equivocados. programa tengo que hacer 2 avisos. Así que, Muy bien, por favor. esperamos. el primero, contar una novedad después de la entrevista que le hizo Fantino a Rafecas. Margarita Stolbizer está trabajando en un ¿Está proyecto trabajando? de ley, fuertemente en un proyecto de ley para que las no sentencias consignen si Fantino está o no está de acuerdo. Muy bien, sí. el Un like, segundo- un tipo like. Sería el primer laburo que va a hacer este año que no implique una denuncia. Bueno, ella considera que aquellas denuncias que no estén, aquellas sentencias que no tengan la constancia de la conformidad de Fantino deberían ser denunciadas. Claro. Exacto. Está pensando cuál es la pena Mala para no mierda. estar de acuerdo con Fantino. El segundo punto es un llamado a la solidaridad y un chains coso para firmar respecto a la muy maltratada vicepresidenta
Gabriela Michetti, de gente que dice que no aportó a la fundación de Michetti, pero que hipotéticamente hubiese aportado y que por favor todo ese dinero que se perdió se lo consideren a ellos como aportantes hipotéticos que materializaron la cuestión. Por lo cual no debería explicar el origen de los fondos porque ya hay gente que habría aportado. Parafraseando al paparulo de Alfredo Palacios, nunca aportamos a la fundación de Michetti y lo volveríamos a hacer. Efectivamente. Claro, exactamente. Con lo cual, me parece que la justicia debería dejar de perseguir a la vicepresidenta y dar por cerrada esta escandalosa causa. Además, el hecho de perseguir a la vicepresidenta quita tiempo y energía para la persecución de dragones. ¿Cuántos pozos podrías hacer? Marijuán, en el tiempo que perseguís a Michetti por 2 horas, Marijuán te hace 4 agujeros. Y acá hay una reflexión que debería ser un Congreso de Derecho Penal, pero que está bien hacerlo acá. A mí me llama la atención mucho esta nueva figura de que ya no puedes denunciar. Si te roba dinero mal habido, no lo puedes denunciar. Porque después el problema es que el problema es para vos. Le pasó a Gallo, él denuncia y el hijo de puta del ladrón no tiene mejor idea que, mirá, yo le robé, pero no había 25.000 pesos, había 4 millones. Ya lo decía el adagio del que el roba ladrón tiene... Pero además es un poco la multiplicación de los panes, porque lo que pasó con el intendente de La Plata, él denunció 25.000 pesos y el chorro se llevó como 7 millones de dólares. Bueno, ahí hay una multiplicación de los panes. Eso también es revolución de la alegría. Eso también es productividad. Eso es generación de riqueza genuina. Un Steve Austin. Pero yo pienso que mucha gente, por ejemplo, Melconian, gente que, o por ejemplo Brad Guy, gente que alguna vez ha estado bajo sospecha de participar en operaciones de lavado, esto les va a aumentar la inseguridad porque el señor que entre ellos van a decir, no, yo tenía declarado 25.000 y el ladrón... Con poca lealtad, porque hay que decir, poca lealtad. Poco código. Los ladrones con códigos no te dan. Claro. No son los chorros de antes. No, a ver, si el chabón denuncia 25.000 pesos, son 25.000 pesos. Haceme la gamba. Porque, claro. El chorro de antes, el chorro de zapatito de charol. El chorro honorable venía con 25.000 pesos y se los devolvía. Discúlpeme, acá tienes sus 25.000 pesos. Y te doy 25 más. Claro, te devuelvo lo que declaraste, me quedo con el resto. Ese es el chorro de antes. Ese es el chorro de antes. Pero bueno, estamos llegando al final de este maravilloso programa. Agradecemos a la doctora Peñafort que haya venido acá, no solo porque trajo sándwiches de miga, pero fundamentalmente agradecemos a muy nuestro... ricos. Voy a repetir lo que ya comenté. Yo creo que venir acá es un honor y hay que hacer mucho mérito. Como no tenía mérito, traje sándwiches de miga. Está muy bien. ¿Quién tiene mérito hoy en día? La meritocracia de sanguchito. Con Bocio funcionó, che. Con Bocio funcionó. Queremos agradecer a nuestros públicos. Hoy tenemos 2. Y decirles que el viernes próximo, frenen todo, paren todo, no salgan a ningún lado y vayan a Canta Perón. @Canta Perón es la gran joda. El viernes festejan la primavera y al general en @BeatsFlow Buenos Aires. Yo como ya soy un cincuentón, no tengo la menor idea qué es @BeatFlow Buenos Aires, pero parece que es algo muy bueno. ¿Y qué es un viernes a la noche? Yo hay cosas, yo hago el otro día, por ejemplo, a las 10 de la noche yo ya estaba ahí, seguía ahí. Nunca conociste el viernes a la noche, ¿no? Pero bueno, los esperamos. Un día va a ver la película Rinconet, Viernes en la noche. Viernes a la noche. Perdón, lo que dicen nuestros amigos de Canta Perón, a mí me parece una joda. Dice, los esperamos a partir de la medianoche. Yo a partir de la medianoche hace como 3 horas que vienen a casa. Con la chinelas puestas, claro, durmiendo en el sofá. Bueno, hubo una fiesta que exigía armas, a lo mejor esta exige pijamas. Claro, exactamente. Pero bueno, los esperamos la semana próxima y en 15 días tenemos la cena de la MAC, donde va a venir, hablando de intendentes, el intendente de Areco, Paco Durañona, que va a venir con otro amigo de la casa que es Mariano Pinedo, como decía la chica que nos gusta, el Pinedo bueno. Pero para la MAC, Pinedo... Todos los Pinedos. Nos paramos con todos los Pinedos. Exactamente. Desde el abuelo en todos los Pinedos son buenos y todos los paparulos son paparulos. Son paparulos, aún los que son de los propios. Alfredo Palacio. Aún los propios. Bueno, vamos a una canción y volvemos. Es todo lo que quieran, pero ya no le tenemos miedo al censista. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a despedir con un cumpleañero de hoy. Hoy, ¿quién está cumpliendo años? Nagus, no. Liam Gallagher.
Liam Neeson. Gallagher, Oasis. Oasis. Ah, Muy Esa, bien. Rinconet, muy te bien. sube 4 puntos. Muy bien, Rinconet. Rinconet empezó a revisarle la música a su hijo. Exacto. Bueno, me tuve que escuchar toda la discografía de ellos para ver si encontraba un tema no parecido a los Beatles. No encontré, así que puse este que me pareció que funcionaba. Esto fue Radio Mac.